Suscríbete a la Panterita. ¿Cuál es la postura de Orqueteña en este caso, presidenta? Y tenemos que analizar, queremos saber quién, a cargo de quién está la organización. Si vamos a ser nosotros los dos equipos locales, entonces ¿por qué tenemos que ver todo el tema de la logística, todo lo que corresponde a los gastos de organización? Y esos son seguramente los detalles que en la reunión se tiene que definir, porque nosotros ahora pasó todo lo que es el presupuesto de la cancha, todo lo necesario allí para que se juegue, y entonces de eso dependría, ¿verdad? Porque si nosotros, la Liga Encarnacena y la Liga Orqueteña, tengan que pagar todos los gastos de organización, ahí se complican las cosas. ¿Y qué le argumentaron con respecto al Defensores? ¿Qué le dijeron? ¿No se puede usar o solamente fijaron lo del 12 por ahora en principio? Solamente está fijado por ahora. Extraoficialmente me había dicho el presidente de que el Defensor del Chaco se estaba refaccionando, ¿verdad? Y hasta ahí nada más. Como te digo, no hay ni una comunicación oficial así todavía. Yo creo que todo eso saldría ahora en la reunión, y después de eso solamente tendremos algo concreto y oficial. Ya, y en caso que realmente se esté refaccionando el Defensor del Chaco, pregunto, ¿no podrían plantear para llevar a la nueva olla, por ejemplo, la definición del campeonato? Porque supongo que no va a ser tan caro el alquiler. Hablando, los dirigentes pueden entenderse, porque se trata de la fiesta máxima del interior del país, que a la propia APF y al propio Robert Harrison le debe de interesar para jerarquizar esta final, que va a ser un espectáculo del interior. Sí, así mismo, nosotros estamos abiertos a conversar de cualquier forma, también desde la Liga Orqueteña. Es más, tuvimos muchos contactos para poder jugar en la cancha de Cerro, en la cancha de Olimpia, inclusive, ¿verdad? Teniendo socios muy importantes de estos clubes en Orqueta, ¿verdad? Yo creo que es cuestión todo de bajar aquí sobre la mesa, charlar y sacar una conclusión favorable a ambas ligas. Presidente, ¿no le preguntaste al presidente Ramírez qué es lo que se está refaccionando en el Defensores? No, en absoluto no tuve esa primicia de preguntarle al respecto, ¿verdad? Porque todo quedó de que íbamos a definir aquí en la reunión. Pero al quedar que se iba a definir en la reunión, significa que la UFI está abierta entonces a la propuesta de ustedes, no es que dice, bueno, juguemos allá y punto. Y yo creo que sí, estamos para eso, ¿verdad? Porque si nos convocan una reunión organizativa, yo creo que tendremos que bajar también cada liga su propuesta y ver la forma. Porque acá justamente también los oyentes de ABC Cardinal del Cardinal Deportivo ya comienzan a participar y dicen que la cancha del 12 de octubre no está en buenas condiciones. De hecho, en los últimos partidos, ¿verdad?, de la primera no se mostraba en buenas condiciones. ¿Cuánto tiempo cree, Presidenta, que puede durar la reunión allí? Y todavía no ingresamos. Nosotros estamos aquí, fuimos convocados para las 11, estamos esperando, y yo creo que una hora sería suficiente si es que las cosas están bien, ¿verdad? Pero, como te digo, esperemos. Nosotros tampoco estamos muy de acuerdo en jugar en esa cancha. Hay muchas canchas que puede albergar al fútbol del interior, y como ustedes también están diciendo, jerarquizar y darle un poquito de ese espacio Somos 210 ligas que hemos competido y que estamos llegando a estas instancias. Yo creo que eso hace también que merezcamos un poquito venir a la capital con nuestro público y jugar en la mejor cancha. ¿Ustedes creen estimativamente qué cantidad de personas meterían desde el lado de Orqueteña? Orqueteña está duplicando la cantidad, porque tenemos residentes orqueteños aquí alrededores que están sumando, que están haciendo pedidos de camisetas, que están muy fanáticos. Tenemos 10 colectivos llenos que ya están confirmados para venir de Orqueta, y se está solicitando más. Entonces eso haría de que tengamos una expectativa demasiado buena en cuanto a público. Y bueno, entonces se va a precisar de un estadio que tenga mayor capacidad, mayor aforo, porque el 12 de octubre tampoco no es muy grande, y la Encarnación también anuncia que va a traer una buena cantidad de público. Lo ideal sería que se juegue en un estadio grande, además si un estadio que moderno, va a ser muy lindo también para la televisión, va a ser muy lindo para las fotos, para la tapa de diario, va a colaborar para que el espectáculo se adorne. Así mismo es, yo creo que sí. Eso, ahora vamos a entrar a la reunión y luego ya tendremos algo concreto y oficial para poder informarles.
Bueno, gracias, Presidenta. Te vamos a volver a llamar dentro de... Seguramente si puedes comunicarte con nosotros para contarnos la primicia, mejor todavía con nuestro compañero Wilson González, el productor general, a ver dónde se va a jugar y los detalles de la gran final entre Orqueteña y Encarnación. Gracias por el contacto. Por supuesto, con mucho gusto. Estaremos de vuelta al término de la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy Coronel, presidenta de Orqueteña. Están a punto de ingresar a una reunión convocada por la UFI. A la presidenta de Orqueteña, Nancy, se le acusó esta invitación, al igual que al presidente de Encarnacena, Jorge González. Así es que dentro de una hora aproximadamente ya tendremos todos los detalles en función a la organización y el horario y el estadio que va a albergar este partido de definición del Interliga. ¿Sí, Fabio? La presidenta decía, extraoficialmente decía, pero ellos son directivos y saben lo que está pasando. Sí, sí. Y cuando hay comunicación de este tipo me parece que va mucho hacia la verdad, en el sentido de que definitivamente el Defensores no se puede usar. Sí. Porque si hablan de refacciones porque algo está pasando ahí, en el sentido de, claro, me están poniendo a punto para lo que va a significar el comienzo otra vez de la Supercopa, el campeonato local, ¿verdad? Cuando llegue su momento. Pero dentro de la planificación y el calendario, si la UBI puso en su reglamento que se iba a jugar en el Defensores la final, a partido único, ¿cómo es que no se... el reglamento? Claro, no es solamente eso. ¿Cómo es que si es que hay refacciones, la APF no previó el tiempo, el calendario establecido, ¿no? Con respecto a la final de la UFI, del Interligas, que no es un partido más común y corriente. Es un partido que te da derecho a jugar la intermedia. Y jugar la intermedia es estar a un paso de la primera división. Claro. O sea, estamos hablando de la expansión del fútbol paraguayo, que me parece espectacular, pero también hay que llevar eso de la mano con una buena planificación. Ahora, si me dicen desde la APF, no, siempre UFI sabía que en esta época, entre los primeros días de enero hasta el 20 de enero, el estadio iba a estar cerrado y ellos fijaron ahí la final, es culpa de la UFI. Y también podría ser, ¿por qué no? Pero es un tema que delicado al final. Pero bueno, si no está en condiciones de Defensores, realmente, si fuera verdad esta versión, bien la olla. Yo creo que si el presidente de la UFI habla con Robert Arson, el presidente de la APF, que es la madre del fútbol paraguayo, ¿verdad? De la UFI, de todos los clubes, yo creo que con un teléfono a Juan José se apaga y se arregla y se juega en la olla y punto. Y se le da una importancia superlativa a la definición del Interliga, ¿no es cierto, Johnny? Totalmente de acuerdo. Es el partido estrella de este campeonato que culmina y que va a enviar a un equipo a la categoría intermedia y llevar a Itagua, con el perdón, el amor hacia Itagua, hacia la ciudad del interior, es continuar en la misma situación. Jugaste gran parte de tu campeonato en el interior y vas a culminar en el interior en un estadio que realmente no está en condiciones, ya sea en capacidad y también en campo de juego. Muy bien. Bueno, vamos a tener la información un poquito más tarde, por supuesto que igualmente vamos a proporcionarles todo lo referente a la actividad local. Se vienen los amistosos, se viene la Copa de Verano el día de mañana en la ciudad de Encarnación, Cerro, que ya tiene pactado contra Tacuarí, contra Guaireña también este sábado. El siguiente sábado, Olimpia, que se mueve a la espera de la oficialización de la contratación del lateral izquierdo argentino Facundo Zavala. Así es que, Johnny, para vos, mejor delantera tiene Olimpia que Cerro Porteño. Sí, porque Olimpia terminó muy bien el año con estos ofensivos. Con Derlis, con Guillermo Paiva, Walter González, el gol del campeonato, Brian Montenegro. En una jugada espectacular de Walter González. Pero fueron muy irregulares, Walter y Guillermo. Si bien es cierto que Guillermo ha marcado goles que sumaron y que sirvieron para el campeonato. Al culminar el campeonato. Lo que pasa es que al final de cuentas fueron buenos actores de reparto para el protagonista principal, que era Derlis González. Ese es el tema. Con Derlis González, Olimpia disparó en su capacidad ofensiva lejos con respecto a los otros equipos. Eso es categórico. Y con respecto a Cerro Porteño, Cerro debe mostrar otra vez que puede tener muchas variantes. De hecho, Olimpia también lo tiene. Pero en Cerro, por ejemplo, hoy por hoy, un jugador desequilibrante que puede poner en apuros a una defensa con alguna gambeta, regate, ese es Sergio Díaz, y todavía no está a punto. Entonces va a depender mucho de su capacidad de evolución, y después, obviamente, dentro de la forma de jugar de cada equipo, Cerro trata de ser más colectivo, ¿verdad? Está también eso que se debe analizar, pero si hablamos de cuál es la mejor delantera últimamente entre Cerro y Olimpia, es la de Olimpia. Ya vamos a convocar también a los oyentes de ABC Cardinal del Cardenal Deportivo para que hablen y para que se expresen. ¿Qué equipo tiene mejor delantera?
mayor capacidad, Cerro Porteño u Olimpia. Ya hablaremos del caso de Y hay que meter a Libertad también ahí, Ariel. A Libertad también, Sí, a Libertad. Continúan Roque, Tacuara. Cierto, Tacuara, está Héctor Villarreal que se recuperó, sí. Lorenzo Melgarejo. Está bien, vamos a meterlo a Libertad, incluirlo. Bien, está con nosotros en línea Aníbal Arce, secretaria general de Trinidense, porque Trinidense está buscando llevar los partidos contra Cerro y Olimpia a la ciudad de Encarnación. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Un saludo a todos ahí, a la audiencia. Bueno, Trinidense quiere ser el primer adelantado de llevar el fútbol de primera a Encarnación. Así mismo, este año, por el tema del fixture, creo que cayó bien los partidos de local ante los grandes, ¿verdad? Queremos aprovechar y llevar el fútbol, ¿verdad?, a esa parte del país que es prácticamente nueva. Sí. Es una muy buena plaza, Aníbal. Y contanos, Aníbal, ustedes ya solicitaron, lo hacen con antelación. ¿De qué depende para que esto ya se confirme? ¿Solamente de la APF? Porque cuando ustedes hacen el pedido con anticipación, lógicamente ya se asegura, ¿no? Sí, así mismo es. Creo que hay una regla, una norma que dice que 15 días o 10 días. O 10 días, Sí. algo así, que hay que pedir, ¿verdad? Después tiene todo su protocolo, que tenés que llevarla al club, que tenés que hacerte cargo de los gastos y todo eso. ¿Para qué fecha está estipulado contra Cerro y contra Olimpia el cruce? Contra Cerro es la segunda fecha. Nosotros somos locales, Sí. la primera y segunda fecha. Sí. Y luego la cuarta fecha sería contra Olimpia. Segunda. Sería después. Segunda y cuarta fecha, entonces podremos tener fútbol en Encarnación. Sería 4 de febrero y probablemente Sí, el 11 de febrero. Probablemente. 4 que Y a el mediados sábado. de febrero, No. más o menos. No, 15 días después tiene que ser, Johnny. Porque segunda Sí. fecha y cuarta fecha. Segunda es el 4 de Aprovechando febrero. también el sábado. la temporada alta de ese lugar. Sí. Está ahí al lado de Argentina. Los grandes van a llevar sus nuevas figuras. Nosotros llevamos nuestras figuras. Yo creo que va a ser una fiesta muy grande. Seguro que sí. ¿Y cómo hacen con ustedes tienen que cubrir el costo de transporte y de hospedaje del equipo rival, ¿no? Sí, hay un monto estipulado por la APF, ¿verdad?, que se destina a dichos clubes, ¿verdad? ¿Y de cuánto monto estamos hablando? Y la verdad que no quiero mentirte. ¿De qué monto, mejor dicho? ¿De cuánto la verdad guaraní que en no realidad? quiero mentirte, no sé bien exactamente, ¿verdad? Pero está estipulado un monto. ¿Y la organización sería del propio Trinidense o sería una coorganización con la Liga Encarnacena? No, la verdad que nosotros estábamos viendo con un grupo, ¿verdad?, que se va a encargar del espectáculo, ¿verdad? Eso estábamos viendo con la comisión directiva, ¿verdad? Y luego el presidente se encargó de cerrar eso con ese grupo. Pero ¿venden el espectáculo, tercerizan o solamente están cediendo, contratando a ese grupo para que realice la organización? No, se hace se terceriza, digamos. Ah, no, entonces venden. Sí, así mismo. ¿Están vendiendo el espectáculo a una empresa? Así mismo. Aníbal, ¿y ustedes hablaron con el presidente de la Liga Encarnacena? Y la verdad que no, yo creo que ese grupo va a tener que hablar con ellos, ¿verdad? Porque nosotros estamos ajenos a eso. Seguramente la gente organizadora ya habló con ellos o va a hablar. Esta gente tiene mucha experiencia en organización, Aníbal, ¿qué sabes? Y yo creo que sí. Por eso es que compraron los dos espectáculos. Recordemos en su momento a la gente de Guireña, la municipalidad le quiso cobrar un porcentaje.
Sí, recuerdo, el año pasado, Sí. pero después el mismo intendente dijo, o el gobernador, no sé, dijo que no, eso dijo hace poquito nomás. Sí, se subsanó eso. No, o sea, sí. no pasó nada Sí. cuando eso. Creo que sí, no pasó nada. No, a lo que quería llegar nomás, Aníbal, esta empresa ya hizo otros partidos, por ejemplo, en Ciudad del Este o en otros puntos del interior. Sí, la empresa, yo no sé bien cuál es, ¿verdad? Pero eso el presidente ya vio, ¿verdad? Pero tiene experiencia con espectáculos, ¿verdad? ¿Y de qué monto más o menos estamos hablando para la sesión del espectáculo? Bueno, y más o menos, por tirarte un número, Sí. bien por ahí. 100 millones. Por ahí, por ahí. Sí, Por ahí, y por ustedes, ahí. y si ustedes organizaban acá el partido, por decir tener defensores, ¿creen que no hubiesen recaudado más porque el hincha de Cerro iba a estar mucha expectativa también en Asunción y el de Olimpia, ni qué decir? Sí, realmente nosotros vimos también esa parte, pero nosotros somos conscientes también de que llevar el espectáculo allá nos vamos a asegurar 100%, ¿verdad? Dentro de esos números, Aníbal, piden 100 millones, pero también la empresa tiene que costear todo lo que tiene que ver con Cerro y su traslado, el hotel que tiene que utilizar allá. Así mismo. Como te dije hace rato, la PF pone un monto estipulado. Ese monto le entrega a los clubes, ¿verdad? Y ellos ya ven por su lado cuál le queda mejor, ¿no? Puede ser capaz de no le alcance, capaz le sobre, pero eso ya es Cerro Porteño o ya es Olimpia por su lado. A mí me parece fenomenal la idea, me parece fenomenal, así que de mi parte por lo menos, Ariel, Fabio, le felicito a la gente de Trinidense y llevar un partido estrella hacia esa zona, por lo menos de mi parte. Así mismo, como te dije hace rato, es temporada alta, va a estar lindo que el fútbol paraguayo se esté disputando, mientras que haya gente vacacionando, está ahí al lado Argentina, realmente va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo. Aníbal, te agradecemos mucho por el tiempo y por las informaciones. Dale, cuando gusten. Aníbal Arce, Secretaría General de Trinidense. Secretario. De la Secretaría General, claro. Sí, hay que decir que bueno, una suma que yo creo igual puede haber Trinidense recaudado acá, pero tampoco yo creo puede pretender mucho porque el estadio tiene solamente capacidad para 15.000 personas. Sí, en el concepto de la cesión a tercero. Porque el tercero tiene que comprar un espectáculo para ganar también. Y hablamos de la segunda fecha del campeonato, un campeonato que va a ser incipiente todavía, que va a arrancar recién y que más allá de que Cerro debute con una victoria en la primera fecha, no sé si va a tener el arrastre Cerro Porteño de su gente, la convocatoria ideal, por decirte, unas 20.000 personas no creo, para la segunda fecha no creo. De visita. De visita es medio complicado. Y de visitante y ponerle que sean del Defensores. Sí. Entonces es un tema que lo analizan bien los de Trinidense y ellos prefieren los 100 millones. ¿Es negocio seguro? Sí, 100 millones limpios, negocio seguro. Ahí no importa si llovió, si nevó, si se fue o no se fue la gente a la cancha. Ya Trinidense es otra cosa. Hace un negocio seguro. Pero quiero aprovechar esos 15 días porque va a jugar primero, como decía Johnny, el 4 de febrero y después la siguiente sería el 18 de febrero aproximadamente, porque 15 días después tiene que volver, porque no hay fecha de adelanto. Entonces el 4 se juega la segunda fecha, la tercera fecha entre el 10 y el 11 y la siguiente fecha la cuarta. Entonces quieren aprovechar ese periodo de carnaval para llevarle a Cerro y Olimpia. ¿Y será que le van a dar en encarnación del permiso, o sea, el alquiler? ¿Te acuerdas que dijo el presidente Jorge González? Cuidado que vamos también nosotros a seleccionarnos, que vamos a estar
no es que vamos a estar abusando de ceder el estadio y al final de cuentas termina siendo un fiasco. Claro, pero quieren dosificar ellos los espectáculos de manera que sean atractivos y vaya a la gente y no abusar con grandes cantidades de partidos con mucha frecuencia y después la gente termine perdiendo el encanto de la zona para ir al estadio. Sí, pero si por ejemplo se va a utilizar en febrero y después se da una pausa, me parece bien porque es una buena época para utilizar la cancha. Si no utilizada en febrero, en esa época en que tanta gente va de visita a Encarnación, ¿en qué momento lo vas a usar? O sea, me parece a mí que el presidente, analizando bien, el presidente de la Liga Encarnación, digo, va a analizar bien y va a ceder. Ahora, la empresa tiene que darle los 100 millones a Triniense, por dar un número, no sé si va a ser el oficial, 100 millones a Triniense, tiene que pagarle, costearle, hacerlo el hotel y traslado, que serían unos 70 millones de guaraní aproximadamente, que siempre hablan los clubes que es ese monto lo que se gasta. ¿Cuánto tiene que...? Y después le tiene que dar otra vez a la Liga Encarnacena. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene que recaudar esa empresa para poder salir ganando? Pero seguramente analizó todo, porque se fue el famoso, si una empresa seria, va a ser el famoso análisis de riesgo en el negocio. Habría que ver cuánto recaudó Guaireña ante Cerro. Y podemos preguntar. De buena fuente me dicen que definitivamente el estadio está en refacciones para la Supercopa. ¿Y qué se está haciendo? Ya averiguemos. Vamos a hablar con Nayo. A ver qué dice Nayo después. Pero ahora vamos a hablar con Julio Aldama, el presidente de General Caballero de Mallorquín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Ariel. ¿Cómo estás? Buen día a los muchachos ahí de la mesa. Un gusto. Acá estamos con Johnny, con Fabio, Bruno, Federico y Daniel. Están de vacaciones. ¿Estás por Mallorquín, doctor? Estoy en camino a Mallorquín, sí, señor. Bien. Doctor, empecemos ya por el tema que yo al menos hace rato te quería preguntar. ¿Qué pasó con el caso Junior Barreto, Cerro Porteño, General Caballero de Mallorquín? No, nada, se sobredimensionó, Ariel, algo muy sencillo. Así como bien dijo, creo que uno de los directivos de Cerro Porteño se hizo una novela, ¿verdad? Pero no, nada que ver, fue algo muy sencillo. Nosotros como club, como General Caballero, hemos obrado de buena fe siempre. Yo personalmente inicié las conversaciones con Cerro Porteño para tratar de avanzar con lo de Junior Barreto. Nos hemos reunido en su momento con un enviado del presidente de Cerro, fuimos abordando el tema, buscando la forma de negociación, forma de pago, todo lo demás, ¿verdad? Pero que lastimosamente no progresó en ningún momento, y en ese porque nosotros teníamos una opción de preferencia que habíamos firmado con Cerro Porteño allá por julio, sí, precisamente con el licenciado Juan Carlos Lescano. Petengil, ¿verdad? Perdón, sí. Juan Carlos Petengil, sí. Con él hicimos el acuerdo, habíamos tenido la reunión, firmamos, todo bien. Y bueno, ese acuerdo ciertamente quedaba hasta el 28 de febrero, que fue realmente, no fue así la conversación, pero nosotros asumo de que nos hicimos un control de esa fecha y afirmamos con esa, sin tener en cuenta que el 28 de febrero es una fecha en donde ya no tiene sentido tener un acuerdo de preferencia cuando ya el libre de pase está cerrado a nivel local al menos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero ese contrato estipulaba perfectamente las cláusulas, todo lo que teníamos que hacer. Y una de las cláusulas decía que si General Caballero recibía otra oferta de algún otro club, y si superaba la oferta de Cerro Porteño, nosotros estábamos obligados a presentar esas condiciones o esa nueva oferta a Cerro Porteño para que ellos pudieran evaluar, equiparar o mejorar, ¿verdad? Pero que siempre Cerro Porteño tenía la opción de preferencia, ¿verdad? Bueno, pero que si no. Entonces nosotros obramos así como reza el documento, todo desde un primer momento, vía correo, nos comunicamos, posterior a la reunión que yo tuve con el representante de Cerro Porteño, pero nunca avanzó, ¿verdad? Y nunca supimos si realmente tenía Cerro Porteño la convicción y el deseo de contar con el jugador, ¿verdad? Se fue dilatando. En ese lapso de tiempo apareció la oferta del Olimpia, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo de negociaciones, y hicimos todo así como te explico, ¿verdad? Toda la presentación la hicimos a Cerro, esperando la respuesta, no hubo nunca.
ellos se mantenían, o sea, la asesoría jurídica nos enviaba notas en donde ellos se mantenían que el contrato se vencía el 28 de febrero y que ellos van a hacer cumplir el contrato y punto. Nunca se habló del tema de que si nos interesa al jugador, lo vamos a traer, no lo vamos a traer. Después ya se fue dilatando, ya mucho manoseo, dimes y diretes, y todo lo demás, ¿verdad? Doctor, doctor, quédate en ese dime y direte, porque del lado de Cerro se dijeron en todo caso, que supuestamente General Caballero aceptó también como parte de pago un porcentaje por el pase de Arce, de Teodoro Arce, y que quisieron pasarle a Cerro Porteño esa figura, ¿no? Para que iguale cuando que ustedes supuestamente estaban aceptando como parte de pago un porcentaje del pase de Teo Arce. Y obviamente ese es un ingreso más para el club y nosotros como operación para nosotros era muy beneficioso, ¿verdad? 70% de los derechos económicos del jugador pasaba a General Caballero y era un jugador que nosotros, o sea, es un jugador que nosotros lo tenemos, lo conocemos, nos interesa mucho. En algún momento incluso habíamos pensado, habíamos planteado ya la compra anticipadamente, ¿verdad? En su momento. Y ahora justo se presentó esa posibilidad y eso fue lo que presentamos, ¿verdad? Una oferta mayor a lo que era la oferta presentada por Cerro Porteño, y tal cual le presentamos, ¿verdad? A Cerro para que ellos puedan evaluarla, equipararla y tomar una decisión antes que nada. Pero no hubo tal respuesta en ningún momento, ¿verdad? Después, el enviado de Cerro Porteño que vino a plantearnos una forma de pago y no cuadraba con lo que nosotros pretendíamos. Nos pasó con una persona muy formidable con la que tuve la oportunidad de reunir, con Dani Prieto. Nosotros hablamos, ¿verdad? Y yo le dije, pero así concretamente luego que la oferta que me presentó en ese momento era totalmente inviable, ¿verdad? Nosotros no le íbamos a regalar para nosotros Junior Orlando Barreto era nuestra joya, no lo íbamos a regalar, tomar otro. Perdimos toda la comunicación, doctor, te estamos escuchando entrecortado. Bueno, estaba explicando el caso de Diego Barreto y la postura del General Caballero de Mallorquín, un hecho que ha generado polémica porque la gente de Cerro de alguna manera había reaccionado. Ahí se cortó la llamada. Sí, porque si ya se agotaba el tema Barreto, quería yo pasar al otro, ¿verdad? Porque había un tema, una cuestión ahí muy importante también que tenemos que hablar con él, ¿verdad? ¿Qué pasó con Teodoro Arce, que estaba fuera de... Sí. Me parece que allí hasta también eso hay que solucionar. El contrato que firma el General Caballero con Cerro no llevaba la firma del jugador. Habría que ver si eso era legal. ¿Qué pasa si, Ariel, yo no estoy de acuerdo y se ponen de acuerdo los dos clubes? La FIFA dice el jugador tiene que estar de acuerdo, tiene que llevar la firma del jugador para que ese contrato sea... Que tenga validez. Estamos de vuelta con el doctor Aldama, Fabio. Sí, ¿qué tal, doctor? Hola. Se cortó, Ariel, estoy en ruta, pues sí, se corta, de repente me quedo sin señal, pero ahora bien, me escucho bien. No, le estaba comentando, ¿verdad? Que nosotros obramos bien, Ariel, le enviamos la nota, le participamos todo a Cerro, incluso... Doctor. De todas formas, Ariel, cumplimos con todo lo que ellos nos pidieron. Un segundito, doctor, que cierro con ABC TV, 11:58, seguimos con ABC Cardinal. Te seguimos escuchando, doctor Aldama. Sí, cómo no, ¿puedo? Claro. Ah, ok. No, como te iba diciendo, Ariel, nosotros hemos hecho todo así como rezaba el contrato, no le faltamos en ningún momento, ¿verdad? A lo que rezaban las cláusulas, siempre hemos respetado, de hecho, una muy buena relación. Nosotros teníamos, y creo que tenemos todavía con Cerro Porteño, ¿verdad? Más allá entiendo yo el enojo que puede haber, ¿verdad? Pero creo que acá lo que no hubo fue predisposición nomás, no sé si ellos... Pero después yo cuando escuché las declaraciones de la directiva de Cerro también de que ellos no lo tenían como prioridad a Junior Barreto, amén de que por ahí se podría hacer una transacción o una venta de un jugador de Cerro, que Junior era una opción en caso de, ¿verdad?, de venta de un jugador de Cerro.
Entonces todo eso, y que el jugador no era prioridad, el jugador escuchó también eso, después ya se molestó un poquito, ya como que no lo tenían, o sea, lo tenían en segundo plano, no era una necesidad según lo que manifestaron desde la directiva del Cerro. Y el jugador ya lo tomó, lo incomodó esas declaraciones también, ¿verdad? Y en ese lapso recibió llamada del técnico del Olimpia, del presidente, ya le llegó la oferta a él, le llegó la oferta al club y todo eso, y fue así la novela que al final terminó siendo, Ariel. Pero doctor, se terminó, después como siempre, y voy a repetir y digo, ¿verdad? Escuché, estando afuera del país, escuché las declaraciones del licenciado Juan Carlos Petengil, y él habló así clarito y sintetizó en pocas palabras lo que fue. No había una cláusula que decía que si nosotros no equiparábamos la oferta no corría el contrato, nosotros no pudimos hacerlo y el jugador ya se fue a fichar por otro club y la historia terminó. ¿Por qué vamos a hacer una novela de eso? Había dicho el licenciado Juan Carlos Petengil muy bien, ¿verdad? De buena manera, y eso a mí realmente me cayó muy bien, ¿verdad? Porque esa es la realidad de la milanesa, Ariel. Bien, ¿y con Teo qué pasó, doctor? ¿Él ya firmó con ustedes? Con Teo es un tema muy particular con Olimpia, Ariel. Probablemente por ahí no hubo una comunicación muy fluida y todo eso, entonces el jugador también se incomodó, pero no, está todo bien. Teo Arce es como un hijo para mí, así que yo en breve llego a Mallorquín, me estaré reuniendo con Teo y ya estará todo finiquitado. Ahora él está entrenando, ayer jugó ya el primer amistoso que tuvimos, así que todo bien, Ariel. Eso es un tema que es cuestión de tiempo y yo le había prometido que a mi retorno iba a hablar con él y ya está todo bien, ¿verdad? Él nos decía, presidente, que obviamente con esta situación de firmar con ustedes ya ser jugador definitivo de General Caballero, quería una mejora en el contrato. No, yo la verdad no sé los pormenores porque como le dije a mi vuelta íbamos a hablar frente a frente y bueno, ahí me enteraré de cuáles son sus pretensiones, cuál es su incomodidad y de hecho vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Eso con toda seguridad. Doctor, ¿y qué se proponen para este año 2023? Hacer la mejor campaña posible, Ariel. Soñamos mucho, estamos armando un lindo grupo de trabajo. El plantel se ha reforzado en las líneas en donde estábamos un poquito con necesidad, y nos hemos reforzado, creo que convenientemente, ¿verdad? Sin tirar la casa por la ventana, pero con jugadores muy interesantes que estamos seguros nos va a dar una buena mano. Bueno, ¿hay incremento en la Copa Sudamericana, doctor, viste? La Copa Libertadores. La verdad que fue una notición eso para nosotros, realmente nos viene muy bien, aplaudimos, ¿verdad? Esa decisión viene bien para los equipos que no tenemos un flujo de caja grande como otros, ¿verdad? Excelente, y aplaudimos y realmente nos pone muy contentos saber de eso. Presidente, ustedes el viernes hacen su noche de presentación también, ¿verdad? Así mismo, ese es el planteamiento. El viernes contra Guaireña hacemos nuestro próximo amistoso y ahí queremos presentar un poquito los nuevos valores incorporados. ¿Qué hora va a ser el partido, presidente? A partir de las 19 horas. Pero así como los otros clubes también tienen un nombre, ¿verdad? Esa noche. Se le dice con la participación de la comunidad y todo eso. No llegamos a escuchar, doctor. ¿Tiene una denominación? Sí, la Noche Roja lo denominamos, ¿verdad? En donde queremos invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe, que conozca los nuevos valores, que vea el nuevo equipo y ver un poco los primeros movimientos. Así que la Noche Roja se va a llamar, Ariel, ese acontecimiento. La Noche Roja mallorquina. No se pierda el próximo viernes.
presentación en sociedad de las nuevas figuras de General Caballero. Yo le veo a Ariel como Guaireña General Caballero para ese partido, doctor. Ariel, un invitado especial para ese partido, doctor. Siempre, ustedes son invitados especiales cuando dispongan de su tiempo, siempre serán bienvenidos, así que eso no hay problema. Gracias, doctor. Y, bueno, va a ser una linda fiesta, creo que de dos equipos del interior del país, dos equipos de tierra adentro que estamos ahí peleando para ir sosteniendo esto tan difícil que es la permanencia, ¿verdad? Así que yo creo que va a ser una linda noche y de compartir con los amigos de Villarrica, así que va a ser una linda noche de fútbol. Por último, doctor, ¿sentís que la gente de Cerro se enojó contigo o con la directiva? Había un partido amistoso con ustedes que se canceló, ¿verdad, doctor? Sí, realmente se canceló, ¿verdad? En forma unilateral ellos cancelaron el amistoso y realmente entiendo, ¿verdad? Por ahí que pueda haber ciertas molestias, pero escapa pues a nuestra posibilidad, Ariel, ¿verdad? Yo creo que en su momento nos sentaremos a hablar y bueno, nosotros somos una institución respetuosa de todos los equipos del fútbol paraguayo y con más razón de un equipo grande como Cerro Porteño, ¿verdad? Le respetamos, una institución que apreciamos mucho, teníamos una muy buena relación, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Con el cuerpo técnico, de hecho el año pasado nuestro primer amistoso lo hicimos en la Nueva Olla con ellos, o sea que buena relación con Cerro Porteño. De ahí, después de lo que vino por este tema, yo creo que con el tiempo se irá zanjando, ¿verdad? Yo entiendo de repente que puede haber molestias porque precisamente se trató del tradicional rival también de Cerro, ¿verdad? Lastimosamente, pero bueno, son cosas que ocurren, pero no hubo nunca mala intención, creo que de ninguna de las partes, ¿verdad? Porque, bueno, sí. En caso de demanda de Cerro, ¿están preparados? ¿Van a afrontar esa demanda, doctor? Y obviamente tenemos que enfrentar, ¿verdad? Claro que sí, pero estamos documentados nosotros porque estamos seguros de que nunca hemos actuado de mala fe. Hemos cumplido todo lo que restaba de ese documento que nosotros hemos firmado, que yo de puño y letra lo firmé con el licenciado Juan Carlos Fetengil en su momento. No estamos asesorados también nosotros, ¿verdad? Y hemos seguido los pasos tal cual rezaba el documento y hemos respetado todos esos puntos. Así que estamos nosotros seguros de que hemos obrado bien, ¿verdad? Doctor, ese documento firmado con Cerro no tenía la firma del futbolista. ¿Ese no tenía valor legal? Y realmente no tenía la firma del futbolista. Eso fue una firma o un acuerdo entre instituciones. Y bueno, y después lo que ya pasó por todo el tema, ¿verdad? El jugador entró también en un estado de ansiedad que yo también eso comprendo, ¿verdad? Un chico de 24 años del interior del país que sueña con él, porque el chico estaba pero motivadísimo para ir a Cerro Porteño. Él ya tenía la cabeza en Cerro, no dejó de practicar nunca, se preparó como loco, como dicen, ¿verdad? Pensando en que ya él iba a ir a hacer la pretemporada en Cerro. Después surgió todo eso y ya con tantas idas y vueltas, después el jugador entró como, o sea, es como que se molestó, ¿verdad? Porque cuando escuchó que él no era prioridad, que estaba en veremos, y bueno, imagínate, ¿verdad? También quedó otra vez en la duda de que si se iba o no, ¿me entendés? Yo le comprendo al jugador, ¿verdad? Después ya muchos dime y diretes que el jugador dijo que quería ir a la Olimpia, eso es mentira también, ¿verdad? Eso ya son comentarios ya de malintencionados de gente por ahí que no tenía nada que ver, ¿verdad? Doctor, para cerrar, ¿qué escuchás allí en el mundo dirigencial del arranque de las eliminatorias? ¿Cuál es la tendencia? Mira, Ariel, estoy totalmente desconectado de eso, te soy muy honesto. Okay. No tengo ninguna noticia, ningún comentario. Es más, estuve 3 semanas afuera luego, así que realmente por las noticias me entero de las cosas. Todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos y de ahí al menos entre los colegas de escuchar esos temas. Todavía no. ¿Auche no venden? ¿Auche? No, Auche no, es intransferible para nosotros por lo menos por este semestre. Hemos tenido ofertas de un par de equipos de acá, de afuera también, pero nosotros no queremos desangrar. Mira, si nosotros teníamos la posibilidad de retenerlo a Junior Barreto, y tampoco lo vendíamos a Ariel, porque la idea nuestra es de fortalecer el equipo y no desangrarlo. Entiendo. Doctor, te mando un abrazo, gracias por el tiempo.
Igualmente, Ariel, saludo a los muchachos, hay un abrazo grande. Abrazo al doctor Julio Aldama, el presidente de General Caballero de Mallorquín, aclarando desde el lado dirigencial, porque el doctor Aldama, que es el presidente de la institución, hasta aquí no se había manifestado al respecto y de esta manera entonces establece una postura y da su versión de lo que sucedió del acuerdo Cerro Porteño General Caballero de Mallorquín, caso Junior Barreto. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530.000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Estamos volviendo 12 con 11 minutos. 12 con 11 minutos. Y terminó ayer la novela. Muchos ya están cansados del caso Churín. Terminó ayer, se dio la presentación oficial en la sede de Cerro Porteño. Estuvo Juan José Zapac, estuvo el presidente del Departamento de Fútbol, Ariel Martínez, ¿no? El doctor. Y habló también Churín, por supuesto, que dejó de vuelta algunas frases, algunos títulos que se reprodujeron hoy en ABC Color, en ABC Digital. Así que vamos a escuchar lo que decía, porque lo del presidente Zapac también sería muy bueno escucharlo, porque da a entender que puede venir más incorporaciones de que no están cerrados. Y ojo que con lo que se informó en la República Argentina específicamente, la información del colega César Merlo de TIC Sport, que el Spartak de Moscú cerraría la llegada de Pulpito Duarte. Lógicamente Cerro tendrá que salir a buscar en el mercado a otro central. A continuación, presentación de Diego Churín. Sí. Lo último nomás para poder ir definiendo todo esto. Aquí tiene la información Wilson con respecto al Interligas desde la mismísima reunión en estos momentos. La cancha está confirmada. ¿Dónde? El comité ejecutivo ya decidió ayer. No hay opciones de cambio. En síntesis, la persona que le pasa la información a Wilson le dice, no tenemos opciones de cambio. Se juega en Itagua el partido. Por eso que yo ya te decía... ¿Y para qué le convocó entonces a los dirigentes de...? Y están preparando la parte... ¿Qué color de remera van a llevar? No, como los gastos, la distribución de la recaudación, hay muchos detalles. Qué pena porque es lamentable APF y UFI realmente, porque ustedes luego buscan desprestigiar a su propio campeonato, a los torneos que ustedes organizan, en lugar de darle prestigio, de darle brillantez, de darle un espectáculo, un estadio que se merezca tamaña circunstancia de definición de
de la Interliga, señores de la UFI y señores de la APF, que va a dar nada más y nada menos un pase, una clasificación, un boleto a la intermedia, y que puede ser en algún tiempo el ganador parte de la primera división del fútbol grande de Paraguay, ustedes le mandan a un estadio que, con el perdón de la palabra, es un potrero. Un potrero, últimamente en la cancha de 12 de octubre de Itagua. Un estadio que no ofrece garantías. No ofrece, y además también, señores de la UFI y de la APF, se está anunciando que va a ir mucha gente de Urqueta que van a venir, residentes de Urqueta, gente de Encarnación, encarnacenos que residen en Asunción y área metropolitana, se están preparando. Y ustedes resulta ser que van a dar un estadio pequeñito que tiene poca capacidad, cuando que probablemente habrá una concurrencia de 15.000 espectadores. Es una vergüenza por donde se lo miren. Ustedes, los señores dirigentes, se encargan de empequeñecer a su propio producto. Esa es la realidad, porque hasta en el marketing le hubiese resultado mucho más brillante, más colorido, con más matices. La final, repito, para la TV, para las cámaras, para los flashes, para la tapa de los diarios, para cuando se pase el resumen de goles, todo hubiese sido mucho más distinto. Ustedes no saben hacer el envoltorio a su espectáculo, a su producto, y ustedes mismos se encargan de cagar en su producto. Así de sencillo es. Disculpen la expresión. Sí, totalmente, porque aquí tenemos que hablar de que si me dicen que el Defensor del Chaco no está en condiciones, pelear por otra cancha que le pueda dar la comodidad a la gente. Y sobre todo buscar un estadio con garantías. El estadio del 12 de octubre no tiene... Si vamos a ir a la verdad, el Club 12 de octubre es una institución tremenda para el Departamento Central y para el interior ya también, que representa a ellos. Pero no tiene dirigentes dignos. No tiene dirigentes. Esos dirigentes lo que manejan el club lastimosamente, y lo que preparan el estadio, le deben a los jugadores. Desde el año pasado. Esa cancha no tiene una lumínica que asegure un espectáculo. Claro. ¿Cuántos partidos el año pasado? Un empastado que no está acorde ni para... El empastado es lamentable también. A 2 partidos no pudieron continuar. Por falta de lumínica. Y realmente yo tampoco no tengo palabras para todo esto, es cierto. Imagínense, no es simplemente Interligas. Es que el campeón va a convertirse en un club de fútbol. Y ese club de fútbol necesita crecer posteriormente. La gente va a ir a la cancha igual. Sí va a ir, el fanático va a ir a la cancha, pero no se trata de eso. Claro. Se trata de darle seguridad y comodidad. Itagua, una cancha donde mucha gente... Claro que va a llegar mucha gente, pero ese no era el objetivo. Aquí para este tipo de espectáculo, hay que premiar a los hinchas, a los jugadores que se esmeraron para llegar a esta instancia y darle un estadio bueno para este tipo de partidos. Vamos a llevar, Fabio Martín, Ariel, el ejemplo a la Copa del Mundo. Se arranca en el mejor estadio y se termina en el mejor estadio. O por decirte, comienza en un estadio en donde se podría terminar, por ejemplo, claro. Y a la inversa, en donde se termina se puede empezar. Pero bueno, obviamente no vamos a comparar con eso, Johnny, pero definitivamente estamos hablando de algo en donde degradamos o devaluamos nuestra propia estructura de fútbol desde la organización, desde lo que nosotros hablo de la dirigencia, de lo que pueden ofrecer, porque de alguna u otra manera una decisión importante como llevar a un buen escenario este partido, a todos les beneficia. Los periodistas vamos a ir a hacer la cobertura, vamos a darle y además, todo Fabio, el manejo Fabio, del espectáculo y todo lo que estamos señalando, están mandando a la borda el sueño de muchos jugadores integrantes del plantel. ¿De cuánto está compuesto el plantel de cada quien? 25, 28 mínimo. 22, de casi 25. 60 chicos del interior del país que ven los partidos por TV, a los jugadores de Cerro, a los jugadores de Olimpia, a Olimpia jugando la Copa Libertadores, a Cerro Porteño jugando la Copa Libertadores, a la selección, grandes hazañas, y que desde chico seguramente soñó en pisar el césped del Defensores, o si no fuera el Defensores, si realmente está ahora recomponiéndose, refaccionándose, pues tenés ahí, señor dirigente, la cancha de Cerro Porteño. No creo que Juan José Zapag le niegue la posibilidad a esto. La cancha del Olimpia, el estadio Manuel Ferreira. No creo que el señor Cardona diga que no. U otro estadio, pero más acorde, pero insisto, si no pueden Defensores, tienen por lo menos para hacer la gestión para el estadio de Cerro Porteño y Olimpia y brindar un espectáculo como merece
las circunstancias y a la par también de darle la posibilidad a estos chicos que tienen del interior del país. Y ustedes saben, señores, dirigentes, del esfuerzo, sangre, sudor y lágrima. Por ese tan se tienen que pasar los chicos del interior del país para jugar al fútbol. Porque no es que acá que son todos, muchos que tienen todas las comodidades y las facilidades. No, señor. En el interior del país se lucha de otra manera. Puro sacrificio del hombre del interior, el hombre de tierra adentro. Y ustedes le cortan, le rompen el sueño. Anoche estábamos hablando con la presidenta Urqueta y los jugadores dicen, ayer Urqueta, o sea, mejor dicho, la presidenta anoche nos decía en peligro de gol, que estaban decepcionadísimos cuando le comentaban la posibilidad de que se iba a jugar en cancha el 8 de octubre. Y les rogó a sus dirigentes que peleen para que el partido finalmente vaya al Defensores del Chaco. Pero no. Hay caso omiso. Pellapó, la comisión, ay, famoso comité ejecutivo ya decidió, y no hay nada que hacer, marcha atrás. Comité ejecutivo. Para que la audiencia también entienda, el Estadio Defensores del Chaco, según gente de UFI y directivos de ambos equipos, no se puede usar, porque están en refacciones, están preparando lo que va a ser la Supercopa, el 25 de enero entre Olimpia y Emiliano. Entonces, no se puede usar el Defensor del Chaco. ¿Y qué se hace en el Defensor del Chaco, Fabio Martín? Porque recordemos, el campeonato terminó el 13 de noviembre. Se jugó la final del Nacional B y después se tuvo tiempo suficiente para construir un estadio nuevo. Qatar en 2 días desarticuló un estadio mundialista. Y nosotros casi un mes, más de un mes. El estadio... Ese es otro tema. Pero lo cierto es que aquí no se evalúa el calendario de UFI del final del Interligas para que definitivamente el Defensores esté en condiciones de poder albergar un partido. O sea que ellos anunciaron en su flyer, la gran final comienza tal día el campeonato de la Interliga o del Interligas. Final, la gran final será tal fecha en el Defensores del Chaco. ¿Así fue? Sí. Y ahora resulta ser que, o sea, que no les calienta un huevo, o sea, ni previeron. O sea, te jugás tu campesino cuera, pepende. Amo campaña de jugar pendas a Imba EB. Ese es el mensaje que están dando. Un pensamiento arcaico, un pensamiento de no querer progresar. Y no se evoluciona, no vamos a ningún lado. Después los dirigentes se jactan, sí, queremos. ¿Qué seriedad pero se le da al campeonato? ¿O anuncian un lugar y después? No, Eco solo la Copa de Primera acá. Acá todos los detalles, intermedios, escenarios que correspondan también, los reglamentos firmes que se tienen que tener. Y todo este tipo de cosas también que hacen parte del fútbol paraguayo definitivamente. ¿Crecemos con esto? No. Nos vamos para abajo. Sí. Nos vamos para abajo. Quiero audio WhatsApp, Fabio Martín, porque estoy caliente. En serio te digo, Métele. Esto no es un segundo. Estoy caliente. No, sinceramente métele, estoy caliente. métele. Y estoy totalmente de acuerdo. Son detalles que hacen a la grandeza del manejo y la administración de un fútbol. Y estamos, señoras y señores, hace 3 Copas del Mundo que no nos vamos. Y seguimos todavía en la joda. Esa es la realidad. Que dentro de un ratito, Edgar, ya estamos. La promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Estamos retornando. La voz del interior se manifiesta contra la UFI y la APF. Porque el interior, el fútbol del interior es ignorado, es desdeñado, es empequeñecido por la propia APF y la UFI. Que hable la gente del interior. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Y mientras ustedes sigan apoyándole a Harrison como presidente de la APF, vamos a seguir ligando en la joda.
Así de sencillo, señores. Bueno, fuerte abrazo. Vergüenza a nuestros dirigentes, muchachos. Buenas tardes. Una vergüenza. No les importa a ellos nada. Parece que Paraguay termina en calle última. Es una vergüenza. Es denigrante para los pobres jugadores que tanto se ilusionaron en jugar en el Defensores y vinieron y le hicieron así. Qué vergüenza, señor. Desastre de fútbol, señor. Se tenía que decir y se dijo. Harrison, todo su equipo impresentables, todo el tiempo viviendo la buena vida a costa del fútbol paraguayo. Tienen que irse todos. No pueden manosear, menoscabar, despreciar de esta forma el sacrificio enorme que hace el fútbol del interior, los equipos, los clubes del interior. Inútil de Harrison, que siempre administró a su antojo la APF. Ariel, cierto, y te la gracia sobre campaña, cuando nos suman y no lo resta y pues bueno, la potencia de Radio Cardinal, o sea, yo cada 8 donde puedo defender una vez a la semana ese día libre ya. De enfático, la interior, la interfinal, la interliga, la Defensores, ni la Cerro, ni la Olimpias cancha. Hoy vengo otros canchas. Pesos de América cancha, mía. Mi vivo más no puedo ver su escuela. Hoy Nacional. Mi hago cancha por agua, ainda hay que tratar la Cerro, Olimpia ni la Defensores. O Libertad cancha, aunque Libertad va a seguir la público y que voy cancha por una jigue. No hay luz que hay. Que cuaco a carruaje partida. Bien, Ariel. Bájale la caña. Eso es lo que merecen. Ustedes los periodistas, a ustedes se les escucha y está muy bien. Hay que bajarle la caña a estos dirigentes que están sentados ahí bajo su aire acondicionado, no les calienta el resto del país a nadie. Fuerza, Ariel. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Y esto es normal. Toda la vida fue así. En el mundo laboral mismo. Si uno labura en una empresa con casa matriz en la Asunción, esa gente piensa que el trabajo genera solamente ahí hasta calle última y el resto es como que se viren. Y quiero que hagan así la gente de la UFI, si ellos siempre apoyaron a este impresentable Harrison. Como obvio, este Harrison no sabe ni dónde está parado. De mal en peor no vamos, en todos los ámbitos. Acá no es culpa de Harrison, acá es culpa de los dirigentes de las federaciones, que por viaje eso se venden en las cabezas y ahora ellos culpan a Harrison. Acá los dirigentes, los presidentes de la federación es lo que permite que se hagan esas cosas, a cambio de los votos. Bueno, mira que ese análisis también no deja de ser interesante, no deja de ser interesante. Más todavía en la UFI. Hola Ariel, llamarle al presidente de la UFI y mandarle a la puta, así como estaba mandando a la puta, ¿sí va? Vamos a llamarle, si nos atiende, sí, claro. Vamos a reclamarle con mucha vehemencia, con respeto, pues le vamos a reclamar. Ariel, Bateco, Ariel, ¿de qué le sirve a la gente manifestándose? O la lareita. Y ustedes los periodistas, ¿por qué no le llaman ya a Robert o a su pupilo o a los que están encargados? No nos atiende. Yo hace mucho quiero hablar del presidente Harrison. Quiero saber cuándo va a arrancar la eliminatoria. Y a plantear qué proyecto tiene, todo. A ese payaso de Acosta. Ariel es un espejo nomás como es nuestra sociedad en todo. Política, todo. Le da plata y se calla. Y Harrison es así mismo. Encima tiene suerte y no se enferma, lo vive todavía. Tampoco para hacerle el mal a la persona, ¿verdad? Pero sí cuestionar su gestión. Ojalá la gente se den cuenta, el fútbol en Paraguay y en el mundo está lleno de mafia. Mafia me metes a la mitad y fanáticos. El mismo mi político
y solamente se enriquecen los jugadores y los dirigentes y la gente común que gana. Nada, fanatismo, güiro, ojo para que dije, pues, o pedir de playa, ¿Qué tal, Ariel? Si ustedes vienen acá al interior, ¿cómo hacen el esfuerzo para mantener un equipo acá? Ellos hacen polladas, hamburgueseadas, venden panchos para pagar menos un poquito a los jugadores que llegaron a la final. Ellos también se merecen un premio, que jueguen en Defensor, claro, y que se transmita, no sé, en Tigo Sport, en Cardinal, que relaten ustedes ahí. Merecen un premio. Y Harrison y eso no se están tomando tan en serio. Totalmente, porque el broche oro pues es Defensores, para cerrar el espectáculo. Claro. El espectáculo tiene un acto de apertura y un acto de cierre. Y lo que iba a ser la parafernalia, el envoltorio al producto, con la lumínica, lo que es la estructura misma en sí gigantesca del Defensores, en ese estadio, va a sobresalir mucho más. Sí, y vamos a algo ya muy remanido, pero que forma parte de la verdad histórica del Defensor del Chaco. Ahí se jugaron finales de Copa Libertadores. Fabio, yo sé perfectamente el interior, porque más que menos practicó fútbol nomás, lo hay que me van a desmentir. Cuando se te designaba el defensor así, en la escuela de fútbol o algún precadete, cadete sub-20, sub-15, y por esa cosa la vida te designaba el Defensor del Chaco, era fiesta. Fiesta porque vos ves en la tele a las grandes figuras y de repente tener la posibilidad de jugar en el césped de ese templo de tantas jornadas históricas. Claro, es tu sueño. Ese para el jugador. Y los hinchas. Los hinchas también. Los hinchas que verle a su vecino, a Carlito, a Juancito, familia, estando ahí desarrollando su talento. Toda una hora, lo que es el Defensor del Chaco, totalmente remodelado. La ciudad de Orquesta, la ciudad de Encarnación va a desaparecer. ¿Sí? Ese día para poder venir y observar un espectáculo único que van a vivir y van a quedarse con el recuerdo, más allá de lo que pase deportivamente hablando, eliminado o campeonando. Igual es algo que nunca va a olvidar el chico que se va a la cancha, que viene del interior, los jóvenes. Hay demasiadas cosas de por medio, ¿verdad? Que se derrumban en cuanto a lo que tiene que ver con algo que podía haber ilusionado de otra manera en cuanto a esta final del Interligas. Me voy con por lo menos 5 audios y bueno, cerramos la participación de la gente. Ariel, yo creo que los jugadores se tienen que hacer respetar y hablar entre ellos de ambas ligas y exigir que se juegue en una cancha como el Defensor, la cancha de Cerro, de Olimpia, y de lo contrario no presentarse. Entiendo que una final es algo que todo el mundo quiere jugar por parte del interior, ¿verdad? Pero, o si no, vamos a ir siempre en la joda. Acá estoy de acuerdo con este señor que los futbolistas tendrían que ser escuchados, Ariel, pero es el que menos... Acá todos son protagonistas. El presidente, todos. El último eslabón. Tiene protagonismo. El que da el espectáculo. El futbolista. Y el que da el espectáculo del futbolista. Así mismo. Ariel, la vergüenza de este Harrison será el peor fracaso, vergüenza de sentir su papá. ¿Qué tal, muchacho? Ariel, la única no existe. Ahí no es Harrison, la APF. Él es el mandamás, muchacho engreído. Lo que él dice, palabra mayor, lo demás chupa media. ¿Por qué le conviene? Están colgados del saco el tipo. Te voy a poner un ejemplo nomás. Puchurriría, ¿qué hace ahí? En la Liga Paraguaya, la asociación, ¿qué hace ahí? Mientras que Rubio Ñu está en la deriva. Decime, ¿qué papel hace? Colgándose del saco de Harrison. Y Harrison es un muchacho engreído, siempre fue así. Así es que vamos a continuar así. Hola, ¿qué tal, Ariel? Este era un video de la gente de Agrícola. Lamentablemente nos quedamos por el camino, pero para que vean nomás cuál era el sueño, justamente eso de lo que están tocando. ¿Qué dice el video? No, él envió un video seguro de los hinchas. La más difícil de la historia fue el Defensor del Zaire, Mukombo. No sé qué es, pero quise abrir, pero me cuesta un poquito. A ver, sigamos. Estoy escuchando la radio desde altura. Bueno, gracias, Alto. Gracias, Alto. Tal, Ariel, la verdad que es una vergüenza el manejo, pero el primer problema es la UFI. Ellos no le apoyan en lo absoluto a los clubes del interior en nada, solamente sirven para irse a cobrar su porcentaje y recaudar. Y te dan una pelota que
no sirve para nada y el resto del dinero directo al bolsillo. Lamentable, no hay inversión en cancha, en infraestructura, en nada. Saludos a Federico, nuestro compañero de área que está con su familia, con Marley, con las nenas, aprovechando las vacaciones. Estuvo por las cataratas, he visto la foto muy linda realmente para disfrutar en familia esa parte. Desde el hotel, dice. Desde el hotel. Está todavía ahí entonces. Está todavía, está muy bien. Saludos a Federico. Tiene como 8 días más. Sí, que siga disfrutando. Una semana falta. Falta. Bien. 107.1. A ese del este. Saludos a Fede. Recién sale a 35 kilómetros de Foz, dice. Venga vos. Ahí está escuchando. Gracias, Federico. De oyente Federico esta vez. Con la familia ahí. Bien. Ariel y equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá hay una cosa que se llama producto. Y ese producto es el fútbol. Y yo no veo que aquí en Paraguay se cuide ese producto para poder vender al exterior nuestro producto. Entonces es muy difícil así vender jugadores afuera, ganar una Copa América, ni mucho menos ostentar clasificar siquiera a una Copa del Mundo, y es lo que nunca se cuida. Yo no sé qué realmente piensa la gente de la APF, porque es lo más preciado que hay, es cuidar ese producto que se llama fútbol. Tenés que darle calidad a tu producto. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno Ariel y a la mesa. Para mí se entenderá ya siempre campeón de Interliga, al final juega en Defensores. Y si cambia en Defensores puede jugar en la cancha de Luque, Sol de América, 8 de febrero, Ciudad del Este. Hay muchas canchas, lindo. Cerro igual un equipo local también, un equipo de campaña también. Porque nunca nos sale campeón internacional y nunca nos juega, no llega al final de la Libertadores ni Sudamericana. Igual como Interliga nomás, que es la cancha de Cerro. Mejor va a jugar en Ciudad del Este o siempre juega en Defensores. Estamos por la tangente. Bueno, cerramos, le agradecemos a los oyentes que aportaron con su idea. Lo referente a esta decisión de la UFI de llevar el partido de definición de la intermedia, una cancha que no tiene que estar de ninguna manera a la altura de lo que tiene que ser una definición de interligas, cuando que estaba previsto, de acuerdo al anuncio que hizo la APF con mucha anticipación, o la UFI, su desarrollo en el Defensores del Chaco. Caso Pulpito Duarte. El colega César Merlo, que normalmente no falla cuando lanza una información. Es más. Y él está vinculando al Pulpito con el Spartak de Moscú. Ojo con lo que dice. Él dice que ya aceptó el Pulpito Duarte ir transferido al Spartak de Moscú. Entonces, como él maneja muy bien el tema de transferencias internacionales de todo el mundo, él asegura, prácticamente ya asegura que Pulpito le dio el sí al Spartak para una transferencia. Y es lo que hablábamos ayer también, de alguna u otra manera, que si va a haber algún club europeo que pueda desembolsar ese dinero que Cerro pretende por el pase del jugador, ese club está en la Liga de Rusia. Exclusivo, dice César Luis Merlo. Alexis Duarte ya se decidió, quiere irse a jugar a Rusia. Cerro Porteño trabaja en los últimos detalles para vender al defensor a Spartak de Moscú. Con el jugador ya hay acuerdo por un contrato hasta junio de 2027. Hay una parte que tenemos que buscar cuando Juan José Zapé hablaba de... ¿Cuál era el término que utilizó? Sobre una posibilidad de más refuerzo y alguna otra cuestión de quitar. Sí. Me parece que está encerrado un mensaje sobre este tema allí, que Cerro ya está manejando esta propuesta al interior. Claro, lo dijo no con precisión en cuanto al lugar, pero ya dijo, sí, vamos a ir anunciando en las próximas horas novedades. Hay ofertas concretas, dijo, no rechazó. Si se va a Pulpito, allí más que nunca Cerro tiene que ir por detrás de un central. ¿Y quién ahora? ¿El fútbol paraguayo? ¿Quién? Si con Pulpito ya el hincha te dice, necesitamos central, y sin Pulpito, mínimo 2, si es que vas a luchar por el campeonato. Y adentro, en el fútbol local, en la liga,
Y en la liga... ¿Por qué te reís? No, y me río porque... ¿Quién es el de mejor perfil? No, Barreto, ¿verdad? Barreto. Y bueno, por eso nomás. Pero, Barreto. Y por eso te digo, a nivel local, ¿quién más? Se habló en un momento, se rumoreó, inclusive saltó el nombre de Bruno Valdés. Pero él está ya próximo a arreglar con Cruzeiro. Sí. Aparte va a tener una ficha alta porque viene de la América de México. Y era uno de los mejores pagados. Más allá de que se pueda decir que era resistido no por la hinchada de la América. Yo no descartaría a Bruno. Tiene su propio récord. Sí, podría ser, pero ya está prácticamente cerrando con Cruzeiro. Ya está. Wilson tenía la información también y decía que ya estaba acordando con el equipo brasileño, donde, claro, recordemos, Bruno Valdés sale del América no por una cuestión, una decisión propia, una decisión del cuerpo técnico de América para tener cupo para otro refuerzo. Y tenía 6 meses más de contrato. Entonces termina rescindiendo ese contrato. Después de muchos años ahí, cierra un ciclo que fue para él bueno. Se lesionó un tiempo. Sí, eso sí, se había lesionado mal, pero tiene su récord de defensor con más goles. Acá, ¿quién puede ser potable? García Guerreño ya arregló con Nacional, porque García Guerreño no rindió bien en Guaraní, pero rindió muy alto en Nacional. Ahora, ¿tendría el perfil para ser jugador de Cerro? Tiene mucha experiencia, ya tiene mucho rodaje. Puede ser. No arregló con Nacional, definitivamente con Nacional no. ¿Cuántos años tiene? Y ya estará arriba de los 30. Sí, un poco más. Él es de la camada del Mundial de Egipto. O sea, si se va Pulpito a Rusia, de buena primera, Chiqui Arce tendrá que recurrir a Rodrigo del Valle, que fue su central, Salvador también con el Pulpito, en aquel día, en aquella jornada de remontada en el campeonato 2020, durante la pandemia, que finalmente desembocó a Cerro Porteño a la conquista de la apertura de aquel año. 32 años tiene García Guerreño. 32, una edad bien. Con Patiño están una defensa lenta con Patiño. Va a ser lenta. Se aumenta el promedio de le va a dar mucha fuerza, juego aéreo, pero va a perder cerro de velocidad. Sí. Y va a haber un aunque Patiño es rápido. Habría que ver cómo se lo manejo de pelota de García Guerreño. No, es bueno, suele tener buena salida. Sí, en Guaraní, lo poco que jugó construía desde atrás. Tiene criterio para jugar. Y lo que te decía, no le va a temblar las piernas para jugar en Cerro. Él tiene mucho recorrido. Jugó con Lanús. Él jugó con Lanús aquella final de... Sí, la final antes de Gremio. ¿De los Libertadores? De la Libertadores. Bueno, ahí tenés. Y aparte, si bien no jugó mucho en Guaraní, no desentonó nunca. Yo no digo que... Yo no estoy diciendo que Cerro vaya a buscar a García Guerreño, pero digo... Vos tirás un nombre de un perfil... Un hombre si buscan en el mercado local. Sí, un perfil que llena las expectativas para poder jugar en un grande. Mercado local, alguien que tenga la característica que podría jugar en Cerro para cubrir si es que Cerro hace una búsqueda interna del reemplazante de Pulpito Duarte. Pero ¿no sería mejor salir al mercado argentino, por ejemplo, Ariel? Donde hay una cantidad importante de jugadores de perfil bajo, pero de buen nivel. Romaña parece que había sido ofrecido a Cerro. Acá, por ejemplo, opina Néstor Beltrán. A Miguel Yaquel le ponías la camiseta y armaba buena dupla con Patiño, dice. Podría ser, pero Miguel Yaquel ya está. El problema de Miguel Yaquel, ¿será que él va a funcionar para la salida como quiere Chiqui? Jugar atrás limpito. Él es rudo y por eso con todo cada pelota. ¿No? Por eso te digo. Yo, por ejemplo, me parece lo veo más a Yaquel para ser suplente y... Cuando esos partidos tenés que cerrar y sacarla y pararte en el área y devolver. Pero una cosa, es mucho más que Williams, Riveros. No, ni hablar. Y entonces, que Carlos Rolón también. Te da una seguridad. Vas a perder en la salida estética como quiere el entrenador. Pero si lo colocas en tu equipo, vas a tener una fuerza, juego aéreo, determinación, menos técnica. Después todo. Y si Chiqui dice, señores, jugamos con la cantera, con los chicos... Y mira que se viene la Copa Libertadores, Johnny, no sé hasta qué punto... Además, una Copa Libertadores que incrementa. Imagínate, Cerro, vamos a ver los premios. En Copa Libertadores, Olimpia ya aseguró $3 millones, al igual que Libertad. Cerro Porteño, vos tenés a mano Fabio Martín. Olimpia, a esta altura, Ariel, normalmente uno gana de local. Si vamos a lo que han hecho los clubes a nivel local, tenés 3 partidos de local, 3 partidos ganables. Tendrías 3 millones, 1 millón por cada partido, más 300.000 por cada victoria. Son 900.000, 3.900.000. 3.900.000.
Bueno, por eso te digo la Copa, que también Cerro ve como un desafío, no sé hasta qué punto podría jugarse por un central juvenil. Cerro, ¿cuánto? ¿Tenés la escala de premios, Fabio Martín? Cerro está ahora mismo aseguró por arrancar en etapa 2 de la Copa 500, ¿no? 500.000 500.000. Sí. De pasar a Curicó a tercera etapa de Copa 600, ¿no es cierto? $600.000 y de ahí... 1.100.000 ya estamos hablando. Sí. Bueno, y si llega a zona de grupo 3 millones, $4.100.000 Cerro embolsaría en caso de hacer ese recorrido. Pero le podemos sumar, eso que voy a decir Johnny, que cuanto menos si gana todos los partidos de local, aseguraría 900.000, y si gana todos los partidos 1.800.000. Si llega a ganar solamente los partidos locales, haciendo lógica, llega a los $5 millones desde la primera fase hasta fase de grupo de la Copa. En recaudar, $5 millones. Pase lo que pase, clasifica, no, ganar 3 partidos de local, suponiendo, no te asegura que clasifica, pero es lo más probable que sí. Entonces ya vas acumulando $5 millones. Primera fase, o sea, la fase en donde va a ingresar Cerro, que es la fase 2, va a recibir $500.000. De pasar Curicó Unido, que me parece que Cerro es el favorito, va a recibir en tercera fase $600.000 al enfrentar a Maldonado o a Fortaleza de Brasil. Y a partir de ahí va la fase de grupos donde asegura $3 millones. Recordando que en la fase de grupos, por méritos deportivos, cada victoria, la Conmebol aparte va a pagarte $300.000 por ganar ese partido que estás jugando en la fase de grupos. Sí, ya sea partido local o de visita. No importa dónde juegas. Si juegas de local, $300.000. Ganas de visitante, $300.000. Pero en la fase de grupos. En la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero todo al final ya no. No. Bien, hay que decir que la Conmebol ya había quitado la famosa plusvalía por el famoso gol doble, se dice, ¿verdad? En caso de igualdad, de igualdad el todo. Gol de visitante el que marcaba más goles de visitante pesaba más. Que buscó animar a los visitantes también a buscar el partido y no a encerrarse tanto. Yo creo que es una estrategia esta también para animar a todos desde el lado económico, ¿verdad? Porque futbolístico, ¿verdad? Porque claro, no, y económico también, porque si vos en lo futbolístico a salir a arriesgar un poco más. Arriesgar, efectivamente. Porque vas a tener premio en la cancha y también en lo económico. En la cancha, premio sería ganar 3 puntos. Pero asegurar 300.000 por partido, se supone también que los futbolistas podrían eventualmente hacer un acuerdo aparte por el mérito deportivo, ¿verdad? Y es una política de la Conmebol, a mi modo de ver, de incentivar a que los partidos, a que todos los equipos, ya sea local o visitante, busquen el protagonismo. Aquí yo armaría, por ejemplo, de esta manera con mi equipo, Ariel. Pactaría con mi equipo. Bueno, yo me quedo con el porcentaje mayor, $1 millón, y los 300.000 para ustedes. Ganan y ese son 300.000 por partido, aparte del premio que se pacta antes del inicio de la Copa Libertadores, Fabio. $300.000 para el grupo por cada partido. No, yo salté ya con un espíritu de jugador. No, yo pensé que me decías que los $3 millones que se recaudan en fase de grupo iba a ser para la dirigencia. No. No. Vos pactás ese de ese de monto. esos 3 millones, $1 millón para la directiva, decís. No. $1 millón para la institución y los 300.000 si ganás. Pasa que de los 3 millones vos pactás un monto, Fabio, con el grupo. No, ya sé, por eso, ¿no? De los 3 millones, que ya es una plata segura. Totalmente. Después, yo pactaría con mi equipo. Bueno, aparte de esa bolsa que ya tenemos, de los 3 millones, un porcentaje se lleva el grupo. Y yo le di a mi grupo esos $300.000 por cada partido ganado. Va para el grupo, va para ustedes. También es una forma de motivar. No sé si va a ser tan... A ver, como Johnny, una bolsa por la clasificación y una bolsa por partido. No. Él lo que dice es que arreglan la fase de grupos. Es de los 3 millones. De los $3 millones hay arreglo acuerdo entre jugadores y directivos. Una bolsa. Por clasificar. No. Esa es por llegar a esa fase de grupos, ¿verdad? No, Olimpia ya tiene que pensar en octavos. El premio que tiene que establecer Cardona es por clasificar a octavos, una bolsa. Y ahí es lo que dice Johnny. Ahí ya arregló con los jugadores la bolsa. Y ahora con esta noticia de la posibilidad del mérito deportivo de asegurar 300.000 por partido ganado, en zona del grupo, ¿qué es lo que proponemos? Si sos Cardona. Esos $300.000. Todo para los jugadores. Todo para los jugadores. Todo para los jugadores. Claro. Imagínate un poco. ¿Quién no se va a motivar para ganar 5 partidos al hilo, por ejemplo? No, pero vos ya son muy generosos, yo ni quiero regalar todo. Olimpia tiene mucha cuenta. Olimpia tiene que pagar cuenta. Vos me está diciendo que ya tiene que pensar en octavos. Sí. Y en octavos vas a ganar plata, Ariel. Pero no sabes, nadie te puede garantizar que pueda pasar de ronda.
Y No, Ariel, no, yo pero creo ya son. motivándote con los $300,000. En todo caso, 50-50, que No, Junior son yo le doy 1.800.000 si yo le ganan doy todos los $300,000 partidos. que me ganen los 6 partidos. Imagínense, ganar 4 partidos son $1.200.000 para el plantel. Y ya clasifica con 3 victorias. Ya está casi en octavo. Y con cuarto ni qué decir. No, vos demasiado generosos. No, Vos ya te está olvidando, la institución tiene que generar dinero para, Y después, para pagar las la deudas. institución se va a quedar con un porcentaje alto de los 3 millones. Pero pero tiene que ser equilibrado, Johnny, no regalar toda la plata y a todos los jugadores. Si voy a establecerlo una bolsa por clasificación a octavos, eso significa está bien, bien. estoy de acuerdo, ya que es un plus hacer también un valor agregado de premio, pero no así de todo. Imagínate que te ganen todos los partidos y te lleven $1.800.000 y vos te quedas sin nada. Que vos pasas de ronda. Pero aquí el tema, vamos al planteamiento con Olimpia, que ya aseguró fase de grupo, ya tiene los $3 millones en el bolsillo. Sí. Vos ahí decís, Johnny, que a los jugadores se le dé un porcentaje menor. No, él quiere que se lee todo. No, espera. El mérito deportivo que se lee todo. Espera. Sí, o sea, él lo que quiere es que si los jugadores de Olimpia ganan los 6 partidos, le den los $1.800.000, incluso que se quede sin nada en ese concepto. Claro, y esa es mi idea. Pero con la votada, igual también hay que el calcular. porcentaje de los 3 De con la millones... Cardona ahora está quiebra, pe. Tener maneja por en la Olimpia la J de No, de señor, segunda división, porque ve. la No van de gloria- pagamos en la de cuenta. La gloria no tiene precio. Está bien, pero Yo puedo... la deuda aprieta, papá. Yo puedo recuperar esa plata en la recaudación, por ejemplo. Imagínense. El plantel me gana 5 partidos y yo estoy en octavos. Gano plata. Pero El plantel poder gana plata. hacer un 60 y 40, por ejemplo. No, hay que darle 60% para el club, 40 un premio extra para los jugadores en caso de los partidos ganados en la zona de grupo de Copa Libertadores. Te van a ganar, o por lo menos van a luchar por ganar 6 partidos. Para mí muy generoso con los jugadores. Fabio, me parece Johnny, ¿eh? No creo. Exageramos. Es difícil que pueda ocurrir. Eso así como dice él. Yo creo que siempre va a haber un arreglo, hasta diría 50-50, por tratar un número así, ¿verdad? Un 50-50, ¿verdad? 7.400 está cotizado el dólar, me dice acá un oyente. Terminación 541, gracias. Por un partido ganado 300.000. 300.000 por multiplicado ya no va a entrar en la calculadora. Y bueno, hay que calcularle allá por los 2.000 millones de guaraní, un poco más inclusive. 2.100 millones. Si es... y por 100.000 es... Por un partido ganado... 700 millones. Por un partido ganado casi 100 millones se va a llevar el jugador que jugó más, todos los minutos, un poco más inclusive. ¿Verdad? Me dice, no sé si puedo leer su nombre. Sí. Me dice, esos $300.000 se volatizan en charter y hospedaje de la delegación en los viajes como visitante. ¿Viste, Johnny? No. ¿Viste que los clubes tienen tienen muchos gastos? No, señor, está equivocado tu mensajero. Esa plata se saca ya del $1.000.000. Imagínate. ¿Puedo decir el nombre del mensajero? Le pido al aire si puedo eso decir. Es un premio, papá, es un premio que, por ejemplo, vos te vas y jugás el partido, ganás. ¿Y qué pasa si no ganas el partido? ¿De dónde te van a sacar esa plata? No, ese es un dinero que te dan por ganar, por victoria. Si la Conmebol te va a sacar algo, te saca del $1.000.000. ¿Hiciste el cálculo, Ariel? ¿Cuánto dijiste? Espérate. Acá me dijo el oyente, $300.000 por... ya hizo todo el... Gracias, mira, sigue haciendo. A ver. Bien, gracias, oyente. 541, qué aporte. $300.000 por 7.400 cotización actual. ¿Cuánto da? 2.220 millones. Dividido 30 jugadores. 74 menos tiene que ser oyente. ¿Por cuánto? Ahora llega a 50 jugadores la Copa Libertadores. Sí, pero yo entiendo que tendrán ellos que discriminar los que juegan, los que viajaron en el banco. No, supongo. Se le paga al último jugador. Bueno, dividir por 50, pero eso se prorratea. Claro. Se prorratea. No, yo no creo que sea por 50. Yo pues no soy pro jugador. Ya para más con el soldazo que tienen. Ya la bolsa establecida. Y vos querés que el Club Olimpia se quede sin nada. Ariel, sin nada cuando el Club Olimpia necesita. El Club Olimpia necesita generar recursos. Si vos ganás plata, es gracias al jugador. Y está bien. Y primero ya le pagaste. Ya pusiste un contrato en donde yo sé perfectamente que los jugadores tienen un salario muy alto. Primero que todo, premios otra vez. Prima. Y después querés pagarlo otra vez. Después de establecer la bolsa por clasificación a octavo, un premio extra otra vez. Todo lo que entra en concepto de mérito deportivo. Yo te entendería, Ariel. A ver, pero Johnny, tenés que entender que hay un desequilibrio muy importante. Más que inclina hacia el jugador, ¿verdad? Y está bien que ganen los jugadores. Pero... Si ganás ese monto es porque ganaste el partido.
Yo entendería, por ejemplo, Atención, lo que Ariel. ¿sabes qué? Me dice el amigo, el señor Jorge Olmedo Zuluaga, el tema de los 300.000 dólares. Y me dice, decilo, conozco bien el tema, para más siglo. Claro, sí, tiene. Con autoridad, fue dirigente en Olimpia. Saludos, fue Jorge. dirigente, un Si saludo, él es Jorge. si él es tu informante, le pido disculpas a don Jorge. Pero ¿Cómo le trató? ¿Cómo le Le trató? trataste de cualquier cosa, don Jorge. Está Ahora, equivocado tu mensajero. No, yo no estoy de acuerdo con don Jorge. La plata, en caso de sacar, se saca del millón. No de los, porque ese es un premio, ese es un sí, plus. pero imagínate, Johnny, por un solo partido, cierto, tenés razón, yo jugador de fútbol y juego los 90 minutos, me mato, gano, y ¿sabe cuánto gana por ese partido solamente? Unos 200 millones de guaraníes al hacer el prorrateo. Sí, señor. yo no sé, menos mal que vos no sos presidente de Olimpia, Johnny, porque sabes que te hubiese, no sé, la sentencia FIFA, yo hubiese hecho estrago al club. Voy a ganar cualquier cantidad de partido. Y yo le digo al plantel, señores, les doy un porcentaje mínimo, ínfimo, de los 3 millones de dólares, pero se quedan con 300.000 por cada victoria. Es que tu plus es muy motivante, Johnny. Tu plus es muy motivante. Sí. O en todo caso, podría ser bueno, ¿no? Hay premio, bolsa segura por clasificar a zona de grupo, pero ustedes se quedan con cada victoria, con toda la plata. Y de eso estamos misma cosa. Pero vos querés que se establezca la bolsa de los 3 millones. No, y monto ínfimo. Por clasificar a octavo y después otra vez se le dé toda la plata por la victoria. Eso es lo que te estaba explicando yo, Ariel. Él lo que dice que de esos 3 millones que ya tiene seguro Olimpia, que por ejemplo Cardona le diga a los jugadores, yo le doy de este dinero que ustedes aseguraron en esta fase, $500.000. Nosotros nos quedamos con 2,5 millones. Pero por el mérito deportivo, le paga como igual es mucho, ¿verdad? No, claro, en todo caso, quédense ustedes con los partidos ganados y no hay bolsa por clasificación. También podría ser, pero allí podría ser, pero si es que esto se negocia antes y aparece ahora con Conmebol dando este premio al principio al mérito deportivo, ya negocia la bolsa para la fase de grupos. Qué bárbaro, ¿no? Insisto, Johnny es muy, pero muy generoso. Como administrador, yo creo que rápidamente cualquier empresa, cualquier emprendimiento se le va a derrumbar porque es oposición de la plata, me envasé. Y es que son protagonistas y te van a ganar, Ariel, los partidos con esa bolsa. No es que vos le vas a decir, señores, es una plata segura y ustedes se presentan y ya ganan. No, vas a ganar esa plata ganando el partido. Yo pagaría $500.000 por pasar a octavos y $1 millón por pasar. No entendéis. Se juntó, parece. O sea que pagaría 1 millón de los 300.000, que serían 1.800.000. Acá el 508, terminación 508, está de acuerdo contigo, Johnny. Es que hay que mimar al jugador. Copa Libertadores. 80 millones cada jugador por partido. Si tomamos en cuenta 25 jugadores, dice Pedro. No, yo ya estoy en otra cosa, ¿verdad? No, perdón, porque podríamos mezclar todo, pero aquí... ¿No te interesa mucho el programa, Fabio Martín? No. Mira, la información que tira, más que información, una curiosidad importante de peso que tira Wilson. A ver. ¿Entendés lo que pasó? Sí, estoy viendo. ¿Quién publicó esto? Una persona cualquiera, un hincha. Y esto vos entras y vas a ver. Tenés al alcance de las manos. Esto no es que es algo privado del Twitter. Y ya que estamos, Fabio, vamos a meterle el chisme. ¿Qué hizo Mateu? Gran personaje que le van a seguir dio que generó un aporte extraordinario a Cerro Porteño, que dejó su legado futbolístico. No, para confirmar nomás una situación. Claro que después él puede decir, ¿no? Que se le pudo haber discado, pero demasiada coincidencia. Sí. Que se le disparó el teléfono para que... dice un tuitero, Robert se llama, y con los colegas azulgrana. Por lo visto estaban hablando del tema de que Aquino no va a Banfield y compañía, entonces dice el del Twitter, pasa que Aquino sabe muy bien cómo son los trabajos en Argentina, porque ahí se trabaja el triple y no se camina en la cancha, dice Robert. Robert, un tuitero, un hombre que escucha programas deportivos, ¿verdad?
Y después dice, y en Cerro es todo lo contrario. No se trabaja. No me vengan que fue por lo familiar, dice este hombre del Twitter llamado Robert. ¿Y quién le da me gusta a esta publicación? Mateo González, exjugador de Cerro ya hoy por hoy. El hombre con el bigote mexicano. Exactamente. Y claro, él ya fue y estará con algún resentimiento por lo que pasó, por su salida de Cerro Porteño. Quique, Alfonso, ¿cómo estamos con la pausa? No me convence menos mal Johnny González no se metió en la política y que no fuera designado ministro de Economía de la Nación, ¿ok? No, ¿sabe cómo porque se llama? como país vamos al mazo. ¿Sabe cómo se llama eso, Ariel? Sí. Es mimar al trabajador para que pueda trabajar bien, para que pueda tener motivación. Porque vos creo que el sábado fue que estuviste muy duro con él. ¿Por qué? Y porque vos le dijiste, a vos se te dice zurdo caviar. Sí, zurdo caviar me llamó. No, y yo lo que quiero es que... No, la gente te dice así, porque yo veo tus cursos en Twitter y te dicen zurdo caviar, que sos socialista, que esto, ¿qué va a decir? Bondeluista te dicen. Y vos le matás también al claro, Colorado. Yo quiero bienestar de todos. Y yo soy presidente de un club. Y yo sé que al ganar el futbolista ese partido gana plata y yo voy a ganar también porque voy a clasificar a octavos. Te voy a leer, te voy a dar música para tu oído. Ariel, gracias a ese 1.800.000 que ganan los jugadores por ganar 6 partidos, Olimpia se asegura $1.500.000 más por pasar a octavos, 100% con Johnny, dice. Bueno, está bien, pero después no me venga con que también le vas a establecer una bolsa aparte por esa clasificación. Eso nomás lo que estamos discutiendo. Ya te puede decir, bueno... Y ahí yo podría debatir, por lo menos es debatible. Ahí ya ganó el grupo el dinero importante. Y el después en octavos... Y el club se queda con la plata de la fase. La fase, claro. Le doy un monto ínfimo, no sé cuánto. Y después cómo hacer los premios para llegar a la final. Y ahí ya vamos negociando. Porque ese es un plus que viene, Fabio. Bueno, la plata de octavos es lo que no van a ver los jugadores. La plata de octavos es el premio de Conmebol que le da al club. Claro. Y en cuartos ya, si pasa cuartos, ahí ven otra vez la bolsa. Exacto, claro, porque vos ya ganaste, ponele ganó 5 partidos, ya ganaste $1.500.000. Tiene Johnny su postura. Pero igual yo jamás le querría de ministro de Economía de la Nación. No, yo lo que no quiero es ser tu personal. Por ejemplo, me voy a Ñalola. Yo pago bien. Me voy a Ñalola. Vos sabés mis personales cómo me quieren. No, me quieren. Por ejemplo, creo yo. Voy a Ñalola para limpiar la piscina y él me dice, bueno, vamos a alquilar. Sí. Y yo te digo, bueno, un porcentaje dame y no me va a dar nada. Pero, ¿y cuál va a ser tu trabajo? No. Si me generas rédito, yo te voy a, por supuesto, pagar bien. Ya sé, pero no. Gratis no te voy a dar. No, pero no me vas a dar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu propuesta? No me vas a dar ese monto importante. ¿Pero cuál va a ser tu trabajo? No, y voy a hacer un trabajo extra, aparte de lo que voy a percibir como trabajador. Sí, claro que te voy a dar. ¿Cómo no te voy a dar? No. Si hace algo diferente te voy a dar, por supuesto. No, yo con la exageración nomás lo que no estoy de acuerdo, Johnny, pero al trabajador hay que es raro, él es parecido a vos porque él en realidad, aparte de pagar, yo conozco, le da asado al personal, todo eso, claro. Es muy parecido a vos, pero en este caso de los premios los jugadores tienen diferentes posturas. No, pero estamos hablando, el jugador de fútbol, por además, no podemos no hay ni forma de comparación con el trabajador normal, porque ganan millonadas, principalmente los jugadores que forman parte del plantel de los grandes, Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, ¿verdad? Vos sabés que te van a querer los jugadores, Ariel. Y seguro que no te va a querer si le regalas plata. No, es el regalo, es luchar 90 minutos, ganar el partido y quedarte con $300.000. ¿Cuál era la anécdota de Osvaldo Domínguez 2002 en el hotel en San Paulo? ¿Verdad? La final llevó el maletín, ¿verdad? Y este es para ustedes. Acá te dice un oyente, terminación 477, creo que es de Argentina. Ariel, entonces, según Johnny, no negocian sueldo con los jugadores, sino por objetivo nomás y punto. ¿No deja tener razón? De acuerdo a tu teoría. No. A tu teoría. No. El jugador tiene su sueldo, tiene su premio por clasificar a Copa Libertadores, pero ese plus que te da la Conmebol se queda con ese monto. Es un plus.
¿Quién te garantiza que en octavos no quede eliminado en un partido y después los 6 partidos ganados que le queda al club, dice? Bueno, pero el club le va a quedar allí el 1.500.000, ¿verdad? Por pasar a octavos. Sí. Solo el dinero por el concepto de mérito deportivo es lo que se va a destinar en tu teoría económica al plantel de jugadores. Acá no es que, por ejemplo, le va a desacomodar a la institución pagar ese monto a los jugadores, porque viene de arriba. Vos ya tenés 3 millones y por cada victoria... Mal que me pese, te cuento que mucha gente está de acuerdo contigo. Acá una persona dice, terminación 197, personal contento te da producción y ganancia, por supuesto que sí. Se va a jugar y te va a trabajar mucho más. Yo si soy patrón jamás voy a ser miserable y avaro. Al contrario, tenés que darle más al personal, te va a querer más y te va a producir más y va a trabajar con armonía y con ganas. Pero sí, es un escenario que ya se dio en Europa hace bastantes años atrás. Esto de el mérito deportivo pagar aparte, ¿verdad? Sí. Creo que la Champions paga algo así como $500.000 también por partido ganado. Pero en este caso para nuestra región es algo nuevo, es un escenario diferente que se da. Y el tema es que el nombre dice mérito deportivo. Mérito deportivo. Claro. ¿Y quién logra ese mérito deportivo? El jugador en la cancha. Y ahí pues está también. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Al final de cuentas. Que si vos decís es plata para los jugadores porque ellos se ganaron, vas a estar en lo correcto, ¿verdad? Y puedes decir, bueno, pero gracias a la institución ellos juegan este tipo de campeonatos. Hay un nombre, un prestigio del club también y bueno, podemos dividirnos o hacer un pacto, ¿verdad? Como se dice en este tipo de casos. Pero el mérito deportivo cuando se gana un partido es totalmente de los jugadores y cuerpo técnico, ¿verdad? Categórico. Ahí no entran a jugar los dirigentes. Pero llevan el nombre de la institución encima, ¿verdad? Entonces hay demasiados aspectos que uno tiene que analizar, pero es cierto. En el porcentaje mayor por una victoria en una cancha de fútbol es de los jugadores, o casi total, ¿verdad? Jugador y cuerpo técnico. Total. Ahí está. Entonces la postura de Johnny con respecto a lo que significa este nuevo escenario de premiar a los equipos en fase de grupos con la victoria con $300.000, por llamarlo de plus, o de agregado con respecto a lo que paga. Un hecho, Fabio, que se repite, Johnny, en esta distribución de premios, que las asociaciones volverán a tener el plus de $1 millón para las 10 asociaciones. Con lo cual entonces se repite la APF su política, el campeón de la apertura y el clausura tendrán un premio de 500.000 de la APF. Sí. Bueno, el año pasado Libertad y Olimpia se quedaron con ese 500.000 cada campeonato. ¿Vos qué tal fuiste con los números de matemática en el colegio? Pésimo. Ah. Sí, no, Nos costaba el famoso mateyuca, de la yo el profesor. Le odiábamos a los profesores de matemática, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no sé por qué. Parece que hay una predisposición porque no queremos para eso utilizar la mente. Yo con las matemáticas me iba bien. ¿Te gustaba? Con lo que yo con lo que me iba mal era con la química. Otra vez ese profesor matemática. Química era mi pesadilla, yo me acuerdo, le odiábamos el profesor de matemática y el profesor de música. Música no sé por qué era, pero... No, música Yureíes. Yo siempre... A mí me gustaba... Y justamente por eso. A mí me gusta, pero Yureíes, pues no sé, sin problema, ¿verdad? O sea, no genera mucho esfuerzo. A mí me gustaba más siempre historia, literatura, castellano. ¿Filosofía no te gusta? Y un poco también, pero hasta allí, y psicología, un poco nomás. Pero cero a la izquierda, en matemática, física y química. Esa historia del H1, qué sé yo, el valor del agua. Ese es mortal. No. ¿Te acuerdas que hay una tabla? ¿Cómo se llama la tabla? La tabla periódica. Y la tabla periódica, ahí tenés que sacar y hacer el cálculo y bueno, y toda esa historia que la gente sabe. Hacemos la pausa y ya venimos. Hasta ahora no se usa eso. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro.
Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Insecticidas en aerosol Knockout base acuosa. Elimina instantáneamente a todo tipo de insectos. Knockout sin olor, alto poder residual, no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout en presentaciones, mata todo. Para cucarachas, mosquitos y todo tipo de insectos. Voladores para moscas, mosquitos y otros insectos voladores. Voladores con citronela, doble función, elimina y repele insectos voladores. Knockout en productos de base. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatches. Precios increíbles con las cuotas más bajas en toda la línea de celulares y smartwatches de las mejores marcas y modelos. Y sin entrega inicial. Celular Samsung A13. Antes 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:11. Tenemos que escucharlo a Diego Churín, la presentación, Juan José Zapag, el doctor Ariel Martínez, de lo que significa su vuelta a Cerro Porteño. Arreglamos en 5 minutos, dice. El doctor Ariel Martínez en un momento dado dice, desde el 1 de diciembre venimos hablando desde su cumpleaños, dice. Sí. ¿Y cómo no arreglaron ahí en ese momento en los 5 minutos, verdad? ¿Qué pasó con esto? Y que se movió el mercado, parecía que era inminente lo de... ¿Cómo es que dice el presidente Zapag? El tradicional rival. No dice así, ¿o sí? Sí, el tradicional rival. El doctor también en un momento dado dice que el 25 le llamó a Maxi, dice el representante. Claro, y le pidió 3 días, 2 a 3 días. Dice. Claro, para hacerle una propuesta. Para hacerle una propuesta, exactamente. Y la última semana de diciembre le iba a hacer una propuesta. El 25 al sábado tuvimos... Claro, por eso. Y que inclusive después dijo también que Diego Churín le reclamó. Le dijo que se tardó un poquito en la maniobra. Sí. Pero bueno, lo cierto es que Churín va a jugar en Cerro Porteño nuevamente, otro ciclo más del argentino. Y escuchamos entonces la presentación ayer del delantero junto con el presidente, el doctor Juan José Zapag, y el vicepresidente del departamento de fútbol, el doctor Ariel Martínez. Siempre después de unas gestiones importantes, lo volvimos a traer a Diego Churín, así que bienvenido al barrio, Diego. Gracias al doctor Ariel Martínez y a su representante, a Maxi, por las gestiones, el área jurídica de Cerro, el representante del jugador y todo el equipo. Y bueno, rápidamente y sin mucha novela, conversando con él principalmente, él sabía que jugar en casa era importante y bueno, más que nada decirle la alegría de tenerlo de vuelta, el goleador del campeonato. Inauguramos juntos la nueva olla hace 5 años y pico y bueno, un amigo de la casa
y también un jugador emblemático que dejó su corazón en Cerro. Así que voy a dejarla a él, para no alargar la reunión de prensa, para que pueda responder la pregunta a ustedes. Solamente contarles que firmamos un contrato de 2 años con una posibilidad de un tercer año. Finalmente lo de menos, lo más importante es tenerlo acá, que pueda hacer goles, va a haber una linda competencia en ese puesto. Apostamos a hacer un excelente campeonato, una pre-Libertadores, y también desarrollar lo mejor del club a nivel local a lo largo de este 2023. Con esto vamos redondeando el sector ofensivo del Ciclón, con la conformidad del profesor Francisco Chiqui Arce y todo el comité ejecutivo, especialmente del departamento del fútbol del club. Y bueno, acá estamos muy contentos, tranquilos. Después de esta charla, ella está practicando con el plantel. Muchas gracias. Bueno, cortito, solamente para decirles que el pedido del cuerpo técnico fue claro. Tenemos una seguilla de partidos muy importantes y varios torneos y no queremos que nos falte nada. El resto lo va a responder Diego. Bueno, antes que nada, buenas tardes, feliz año para todos. Y la respuesta a lo tuyo es que durante todo este tiempo que estuve fuera del club lo extrañé mucho. Seguí cada paso que dio el club, que dio el equipo, y tenía muchas ganas de estar acá. Si desde el momento en que me fui, la pasión por estos colores fueron creciendo, y en el momento que hubo un llamado nunca hubo duda. Bueno, con mis compañeros vi algunos nomás, todavía no estuve con todos ellos, hice los exámenes médicos, todo lo que tiene que ver con la burocracia del contrato y demás. Ahora estoy con ustedes y bueno, ojalá que ahora pueda ir a saludarlo por lo menos, ya para mañana poder integrarme. Y bueno, como te dije, más allá del llamado de Ariel, de la dirigencia, también el llamado de Chiqui, que obviamente tenemos confianza, ya lo he tenido y eso queda para nosotros. Le quiero hacer la consulta al doctor Ariel Martínez. ¿Cómo fue la negociación? Porque se venía diciendo un montón de cosas, que Olimpia, que había una propuesta formal, que el jugador declinó también en lo económico, pesó mucho el amor al club, la vuelta. Le quiero consultar esa parte. Y a Diego también hacerle la consulta de paso, porque va a ser un contexto muy especial. La vuelta y en el primer partido de Copa Curicó Unido, el equipo en el cual ya estuviste y fuiste goleador. Lo que significa también para vos el hecho de volver a jugar un partido en Chile. Bueno, con Diego, como él dijo, él siempre estuvo pendiente todo este tiempo de Cerro. Siempre intercambiábamos mensajes cuando ganábamos nosotros, cuando a él le iba bien. Y ahora en el último tiempo, la primera vez que hablamos fue el 1 de diciembre, su cumpleaños. Y ahí ya empezamos a hablar de la posibilidad. Así que nosotros estábamos bastante tranquilos porque sabíamos que el corazón de Diego estaba acá. Cuando hablamos con Maxi, creo que hablamos 5 minutos para ponernos de acuerdo. Fue consultarle a Diego y bueno, Diego realmente con todo lo que se dijo en los últimos días, lo que hay que dejar en claro que él priorizó por sobre otros aspectos el amor que le tiene el club al club. Él priorizó sobre otros aspectos estar acá, que es su casa, y priorizó, creo yo, porque él lo siente mucho, el gran cariño que le tiene la gente. Lo que estamos viviendo desde el sábado realmente es impresionante y reitero, yo sabía desde el comienzo que Diego iba a estar acá, y cuando hablamos con su representante y hablamos con él fue cuestión de minutos. Él sabe que esta es su casa y sabía que acá va a estar mejor que en ningún lado. Bueno, con respecto al primer enfrentamiento de la pre-Libertadores, son 2 equipos con el cual me siento muy identificado, con que la gente me identifica con esos colores. Cuando estuve en Chile, cuando nombraban Curicó me identificaban, y así lo mismo cuando estuve en Brasil me identificaban con Cerro. Así que nada, orgulloso por eso, va a ser un gran encuentro y bueno, ojalá podamos pasar de fase para poder entrar en la fase de grupo. Mencionabas el punto de que tardaron 5 minutos en ponerse de acuerdo más allá de esa primera conversación que tuvieron en diciembre. Esos 5 minutos de conversación, ¿en qué momento se dio? ¿Esta semana? ¿Fue el jueves? ¿Fue el viernes? ¿En qué momento arreglaron tan rápido? Porque, como bien mencionás, Diego, el deseo de querer venir acá fue el motor más importante. Y en la medida que se pueda,
¿Buscarán un zaguero central más, presidente, en este mercado de pases o con lo de Diego Churín se retiran? Gracias. Yo hablé en Navidad, de nuevo hablamos con Maxi después de Navidad y le dije que me aguante 2 o 3 días que yo le hacía la oferta. Y cuando le hice la oferta me dije, le pregunto a Diego y estaba, ahí se cerró todo. Fueron 3 llamadas, reitero. Diego está priorizando el club. Diego está haciendo también un esfuerzo de su parte para estar acá. Y todo lo que se dijo y dijeron mucha gente no tiene nada que ver con la verdad. Acá estamos frente a un cerrista que sabía y estaba esperando nada más el llamado. Cuando cerramos, lo único que me reclamó fue que nos tardamos un poquito en cerrar, pero él estaba esperando el llamado nuestro y él sabía que iba a llegar ese llamado, y cuando llegó el llamado tomó la decisión inmediatamente. Así que aparte de ser un excelente y un gran jugador, es un cerrista. Falta lo de... El tema de si es que puede venir un central o... En realidad tenemos tiempo, no mucho, pero necesario para ver alguna alternativa con el cuerpo técnico. Hay algún que otro pedido, ya muy poco, el plantel está bastante completo, porque no tenemos prevista ninguna salida inmediata dentro del plantel. Así que creyendo en todo lo que tenemos, lo que teníamos y el equipo que hoy se ve, vamos a decir, reforzado interna y externamente, es poco lo que ya vamos a buscar fuera, pero seguramente algún jugador más para poder seguir sumando. Hay muchos partidos, vamos a tener un año muy competitivo, todos los equipos ya han iniciado la pretemporada y Cerro Porteño no se ha quedado atrás. Estamos muy conformes con lo hecho y, como dije, hemos potenciado de arriba a abajo, desde sumar en el departamento de fútbol, también potenciando el cuerpo técnico con 2 externos importantes que ustedes ya le conocen, y a eso se suma son 2 delanteros muy importantes, con Ferfer también y Diego. Así que más la recuperación de la Pantera y todo, creemos que el poder ofensivo del equipo está muy potenciado, y esperamos lo mejor, pero vamos paso a paso con lo que pueda llegar, ocurra o no. Espero tampoco una promesa, no hacer una promesa en nombre del club, sino más bien vamos a hacer una gestión más para buscar el puesto que está necesitando el cuerpo técnico. Te quiero hacer 2 consultas. Primero, ¿cómo ves el Cerro de hoy con las opciones ofensivas que tiene? El caso de Moreno Martins, de Fernando Fernández, como decía el presidente, la recuperación de Robert Morales, entre otros nombres. Y lo segundo, sobre el tema que contestaba recién el doctor Ariel Martínez. Te quiero consultar si seguiste todo lo que se venía diciendo en estos días, le diste importancia, en algún momento algunos comentarios te incomodaron, porque como que se armó un revuelo, fue tema de debate en estos días esta situación. No sé si le prestaste o no importancia, Diego. Te respondo por orden. Con respecto a cómo lo veo a Cerro, obviamente que bien, tiene un gran plantel de jerarquía, obviamente de los delanteros que hablaste vos, goleador de las eliminatorias, goleador del fútbol paraguayo, y Morales es una debilidad mía que yo tengo de hincha. Así que la competencia obviamente va a ser sana y vamos a poner lo mejor para el equipo. Y con respecto a si seguí o no de lo demás, había una cosa clara que yo le había dicho a mi representante una vez que terminamos el contrato, que hablamos de mi futuro, era que por más que apareciera lo que apareciera, si Cerro llamaba y se caía toda la estantería, no había más nada que hablar. Era donde quería estar, era donde todo mi entorno sabía que es un lugar donde voy a estar bien, pase lo que pase, que me gusta estar acá, que lo disfruto, que me apasiona, y estoy donde quiero estar. Estoy donde quise estar ya hace tiempo, y bueno, ahora a disfrutarlo. Johnny González, ABC Carinal. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un saludo para el doctor Zapag y para el doctor Martínez. Diego, decías, acabas de decir que esperabas el llamado de Cerro para quitar todo, simplemente el contacto y ya está. ¿Hubo otra oferta de otros clubes aquí de nuestro país antes de la oferta de Cerro?
Sí, hubo varias ofertas. Desde que terminó, yo quedé libre el 31 de diciembre, desde que terminé de jugar hasta el día de la fecha, que hay ofertas o que me llaman o que preguntan. Pero estaba claro que no había mucho más que hablar si el llamado llegaba. Digo, consultate un poco también con relación a la delantera que tiene hoy en día Cerro Porteño. ¿Qué sensaciones te deja pelear el puesto con Fernández, goleador la temporada pasada, y con Moreno Martins? No, ya lo dije un poco antes. Voy a disfrutar, me voy a entregar al 100%, con la mayor responsabilidad, con profesionalismo, haciendo o acoplándome a este grupo que ya viene jugando junto hace tiempo, que se conoce. Así que bueno, soy yo el que se tiene que integrar, el que se tiene que adaptar a las órdenes de Chiqui, de lo que quiera, de lo que pretenda. Así que ya a partir de mañana al pie del cañón. Una consulta, Diego, justo cuando estabas ya hablando de este tema de que salió en todas las redes sociales, sobre el tema del rival de siempre, ¿qué mensajes te enviaron? ¿Pudiste leer todos los mensajes que llegaron justamente para vos sobre ese tema? Y una consulta también para el presidente, haciendo un paréntesis sobre el caso del Pulpito Duarte. ¿Él va a salir? ¿Se va a quedar? ¿Hay ofertas o no? Bueno, con respecto a lo que se habló, lo que no, yo estaba de vacaciones, pero el celular lo veo igual. Así que, bueno, obviamente que sí, que seguí un poco. Obviamente yo estaba al tanto antes de que pueda salir alguna que otra cosa, porque, o si salía era mentira, porque la verdad la tiene mi representante, mi agente y yo. Pero bueno, nada. Ahora disfrutar, el cariño de la gente es inmenso, tanto como cuando me fui, como ahora cuando llegué, y eso no tiene precio. De eso voy a estar eternamente agradecido. Bueno, el tema de transferencia, ustedes saben, hasta que no se cierren el libro de pases de los países vecinos principalmente, siempre existe una posibilidad. Nosotros tenemos un acuerdo con él, con el jugador, y también la posibilidad de ser transferido está ahí sobre la mesa. Tenemos 2 o 3 ofertas muy interesantes, o por lo menos formales, por llamarlo así. Pero en esta reunión de prensa no vamos a hablar del tema, porque hoy es la presentación de Diego Churim. Esperamos todo de él. Mientras vamos a tener novedades, con todo respeto, vamos a tener novedades, vamos a estar comunicados. Tampoco quiero una información que no sea exactamente la que pueda hacer. Hoy contamos con él y queremos algún jugador también de su talla que probablemente tengamos para que sume con él en esta pre principalmente. Queremos ingresar a la fase de grupos, se está trabajando para eso, se empezó en tiempo y forma la pretemporada, y todo este trabajo, este esfuerzo del club también para traerlo a Diego, a Fer y mantener este plantel completo tiene que rendir su fruto. Yo había dicho, vamos a hacer un gran año por el entorno, por la confianza, por el compromiso de todo el grupo que viene de arriba abajo y de abajo arriba. Así que ese compromiso está, esto recién empieza y queremos pensar solamente en sumar como equipo, como grupo, ¿verdad? Porque el Club Más Popular de la República merece una oportunidad ahora en el cortísimo plazo, y bueno, para eso estamos trabajando. Veremos qué pasa en la próxima semana. Ayer, durante la presentación de Churín, la palabra también del presidente del Cerro Porteño, Juan José Zapag, y el doctor Ariel Martínez. 13:27. Gustavo Gómez extendió hasta el 2026, puede ser su contrato, 26. Sí. Es uno de los mejores pagos con este mejoramiento de contrato en el fútbol brasileño. ¿Puede ser, Fabio, 1.200.000 reales al mes? ¿Puede ser? Sí, podría ser. Ayer lo estaba escuchando a Wilson y hacía más o menos el cálculo en $250.000 mensuales. $3 millones año. Qué buena plata. 3 millones de dólares año. Gustavo Gómez tiene 29 años. Él aún tiene contrato por 2 años y lo que hace es una extensión, ¿verdad? Sería entonces, si tiene 2 años, 2025, no, 27 sería entonces. Y para el 2027, él tiene 29, tendría 33. Básicamente ya va a cerrar su carrera. Hasta el 2026. 26. Hasta finales del 2026 el contrato. Lo que se renovó ahora. Creo que terminaba en el 2024.
Y 2 años más. Y 2 años más le dan ahora hasta el 2026. Ya. Y sí, estamos hablando. Y todo lo que ya ganó Gustavo Gómez, increíble. Tremendo. Símbolo en el Palmeiras. Y campeón de América. Sí, todas las copas que, bueno, dentro de estos años, ganó cada copa que disputó Palmeiras. El Brasileirão, la Libertadores, ganó el estadual también, ganó de São Paulo. Demasiados títulos tiene. Le faltó Mundial de Clubes, estuvo cerca. Estuvo cerca, sí. 2 Libertadores, una Copa de Brasil, Recopa Sudamericana. Qué bárbaro. Le superó a Chiqui, ¿verdad? Porque Sí. Chiqui ganó un campeonato. Sí, creo que sí. Ah, no, Chiqui ganó una Copa Mercosur también. Tú mira que a Chiqui hasta ahora, tanto del gremio como Palmeiras, pero le adoran porque escribe algo en Twitter y saltan el lado mayor, lateral y derecho, tiro libre, ¿cómo se acuerdan de él? Es un respeto y un cariño. No, lo de Chiqui Sí. ahí es palabra mayor, eso Sí. sin dudas. Bien. Pero lo de Gómez también dejando bien en alto el nombre del fútbol paraguayo. Para continuar eso que ya dejaron, lo que dejó Chiqui Arce principalmente. Sí, la diferencia es que Chiqui en la selección rendía y él no. No, pero esa tienes razón, es- sí, tenés razón. Esa es la No, otra. tenés razón, tenés razón. fue- Fue a la Copa del Mundo siendo jugador de... Sí. No, tenés razón. Hasta ahora no, Gustavo Gómez no, es lo que demuestra en cuanto a rendimiento en Palmeiras, no traslada ese potencial que muestra en Palmeiras al terreno de la selección nacional. Bueno, gente, Johnny, ¿vos sabés lo que es la Kings League? A ver, ¿Ya escuchaste algo? Escuché por ahí. Es una liga de Piqué. Liga de Organizada Piqué. por Piqué, ¿no? Efectivamente, y se unió con Ibai Llanos, el Ibai. famoso youtuber que llegó a establecer un récord de audiencia en Twitch con más de 3 millones de espectadores. Y es una liga que se conforma y en donde los tuiteros aportan para crear las reglas. No, Es- primero hay que decir que es un campeonato real. Claro, real. No es, real. porque mucha gente al estar incluido o que esté ahí presente Ibai, No, es un campeonato. Ibai Llanos Es un campeonato. puede ser algo Claro. diferente, pero no. Es un campeonato real. Real que se sale de algunas reglas del fútbol tradicional. Es fútbol 7. Primero hay que decir que es fútbol 7. 7 contra 7. Muy parecido al showball. Pero un terreno un espectáculo. poquito más grande. Por el espectáculo te digo, ¿verdad? Pero ¿quién mira eso, Ariel? No, vos sabés que le ganó. No, Vos sabés que estaba mira. mirando Johnny, que en promedio en España le ganó en audiencia algunos partidos de la Liga 1 de España. Cuidado con lo que se viene, porque en España ya se había hecho un estudio de que a los chicos, cada vez que pasan los días, meses, años, cuesta más conseguir su atención durante 90 o más minutos. Que vi en las redes sociales y que vi un mundo dinámico. Pero eso se mide en las redes sociales o se mide por televisión. Que el rating. No, y claro, eso No, y tiene que haber una tecnología, una medición de audiencia, ¿verdad? Tecnología. Aparte, Twitter tiene todo. Ahora, por ejemplo, yo te cuento, en Twitter tenemos más de 200 que nos siguen en la cuenta de Bruno y más de no sé cuánto, de 70 en ABC Cardinal, la cuenta de ABC. Digo, y ojo con esto porque puede ser el comienzo, como una suerte de antecedente de una modificación sustancial que eventualmente pueda sufrir el fútbol. Porque los chicos son los que van a tomar la posta en el día de mañana. Y los chicos de ahora, es todo rápido, quieren todo rápido. Los chicos de ahora... Y que desaparezca no vaya el fútbol. Johnny, vos le envías a un chico de un minuto de WhatsApp, no te va a escuchar. Es todo rápido. Es dinámica pura. Ah, el fútbol no va a... No. El fútbol no va a desaparecer. No, tranquilo. Y te digo, por ejemplo, Johnny... Porque estas son cosas del momento. Son moda. Y moda desaparece. Tiene razón, Johnny. De alguno, es cierto, mientras es nuevo y pues juega ya. Es el famoso y pues juega ya, es algo novedoso, distinto. Después la gente, te cuento. después se cansan de eso. Y te cuento. van pasando y el fútbol va a continuar. Un penal se tira de la media cancha, por ejemplo. Claro, media cancha. Un reglamento diferente. A ver, el comienzo mismo. Las probabilidades de que el arquero ataje ese penal son muy altas. El comienzo mismo del partido, Juni, es distinto. No es que gana uno la moneda y coloca la pelota a la mitad de la cancha. No. El árbitro tira la pelota
y es como que hay un vito y vos te vas a buscar a la presa. Tipo... Y el que alcanza primero ya arranca, ya se apodera la pelota y juega. Tipo básquet o tipo... Waterpolo, dicen. Más parecido al waterpolo, sí. ¿Y después? Y después hay tarjetas que se le entregan a los entrenadores. Donde, por ejemplo, se dice, tiene un penal a su favor, son beneficios. Que puede ser un penal. Voy a leer bien y quiero también, Néstor maneja muy bien y quiero que la audiencia también colabore con nosotros en la medida de lo posible. Acaba de tirarte de ahí, Néstor. A ver qué dicen. Vamos a leer. Ahí ya empezó. Sí. Bueno, y empieza con el reglamento, ¿verdad? Los partidos tienen 2 partes de 20 minutos. Sí. Las tandas de penaltis, estaba hablando en idioma español, o sea, como los españoles hablan, ¿verdad? Las tandas de penales son cobradas desde la media cancha. Desde la media cancha. Los cambios son ilimitados. Escuchá, Johnny. Ilimitado. No vaya a ser tan Johnny. Escuchá. Espera, pero escuchá y después tomar una postura. Ya que la gente acá ya está colaborando en el WhatsApp, o sea que la gente está atenta, viendo. Bueno, lo que dice Ariel también, que se hace como en el waterpolo, el saque inicial. Bueno, seguimos. Bueno, lo que dice también es que es El Espectador, un medio español que habla sobre el tema y dice que Gerard Piqué, que es el encargado de todo esto, quiere atacar nuevas audiencias distribuidas en las plataformas digitales y que le han quitado público al fútbol. En eso tienen razón, ¿verdad? Los jóvenes no aguantan un partido completo y atienden más a las redes, a los canales alternativos o a las multipantallas, dijo Gerard Piqué. Bueno, yo en cuanto a los beneficios, vos sos entrenador, qué sé yo, espera, sigue. Uno de los principales atractivos de la Kings League es la inclusión de grandes estrellas, como Javier Chicharito Hernández, que jugó la primera fecha. Sí. Sergio Agüero, presidente de un equipo, propone traer nombres como Gonzalo Higuaín, Iniesta, Riquelme y hasta Lionel Messi. Otro de los atractivos es que cada equipo tiene unas cartas que dan beneficios especiales, es lo que contaba Ariel, como penaltis, la posibilidad de dejar al rival con uno menos, un gol que vale doble o 2 comodines, uno de robo de tarjeta y otro para escoger cualquiera de los beneficios, dicen. Bueno. ¿Qué sería esto, por ejemplo? El equipo de Johnny está ganando 1-0. 15 minutos del segundo tiempo. Y dice el Fabio, tu equipo se llama, qué sé yo, Sport ABC. Y el técnico de Sport ABC, Fabio Martín Rodríguez, le llama, un ratito, señor referee, quiero revisar la tarjeta porque quiero usar del beneficio. Y abre la tarjeta y dice, tiene un penalti a su favor. No, y si tengo gol doble, quiero el gol doble. No, claro. No, porque te da eso decía, te da la alternativa, dice. ¿Entendés? Dice, dejar al rival con uno menos. Un gol que vale doble. Por ejemplo. Pero ¿será que te dan toda esa tarjeta o te dan una nomás? No sé. Me parece que una nomás, no llega a ser... Y por eso digo, una nomás. Suponiendo que estoy perdiendo, falta muy poco. Y vos te jugás entonces. Si tengo el del doble gol, yo pido el doble gol. Y claro, vas a pedir el doble gol. O si tenés el penal, vas a pedir el penal. Pero no creo que te den 5 tarjetas. Entiendo, me parece que es una tarjeta nomás. O, en todo caso, si vos estás perdiendo 1-0, faltan 7 minutos y vas a usar... Si te salió tarjeta, saca la tarjeta y entonces le mandás a echar al jugador del rival, a un jugador. ¿Está bien? Es una de las posibilidades. En su primera fecha dice que alcanzó un pico de audiencia de 800.000 espectadores. Sí. Y una media de 450.000 espectadores. ¿Sí, Johnny? 800.000 espectadores. Sí, pero la FIFA está compuesta de cuántos mil millones de personas, ¿no? Y superó a varios encuentros de la Liga de España. Yo le cuento a la audiencia que Johnny está sentado, cómodamente sentado, brazos cruzados y mira para otro lado. Está mirando hacia... Sí, estoy, por ejemplo, acaba de tuitear... Estás mirando hacia la bahía. Sí, Bruera, por ejemplo, acaba de tuitear, dice, enfocado, @el Club Olimpia y saca una... O sea que no te interesa nada, Johnny. No. Sinceramente. Ya, un ratito. No te interesa. No. Cosa de moda. No me toquen el fútbol, por favor. Pueden hacer pueden hacer su King Kong, su Liga King, pero no me toquen el fútbol. ¿Qué hace Johnny si por ahí esto entra y termina el fútbol tradicional y dura 20 minutos por tiempo nomás? No va a terminar. ¿Cuántos años tiene el fútbol? Empezó en el año 1800 y algo, cerca de 1900. Y hasta ahora sigue tan campante el fútbol, ¿no? Está bien. El señor Piqué, el señor Llanos... hace su negocio, gana plata, pero... el fútbol 7 no es nada nuevo, incluso tiene
Y el árbitro tiene el famoso body cam, tiene una cámara en el pecho y se escucha todo lo que pasa en la cancha. Vos seguís por Twitter o por Twitch. Claro, si vos escuchás una puteada de un jugador a otro. Pero no son los jugadores profesionales, algunos son profesionales, muy pocos, ¿verdad? Entonces todavía no. Ahora, no querés escuchar ahí una discusión Messi contra el neerlandés en la Copa del Mundo, esas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre la gente va... No, hay empate, dice el 3-14. Sí o sí tiene que haber ganador. Si algún partido termina en empate, se resuelve con penales, que era como se tiraba en Estados Unidos, que era correr desde la mitad de la cancha contra el arquero, y ahí resolvés como querés. Así nació el futsal FIFA. Dice que también es algo muy similar al fútbol de salón. Si te sale un penal, el otro también puede tener un penal, depende de la suerte. Gracias a la gente que está colaborando. Las tarjetas, el DT elige por azar. Yo no sé si es plural. Si te da una tarjeta nomás todas las opciones. Me parece que una nomás. Yo creo que te dan un abanico de tarjetas. Me imagino que es así. Claro, pero que ahí no te dan 5 tarjetas. No, pero vos sacás de ahí uno como en el naipe, ¿verdad? No te muestra, tener 5 ahí. Una vez nomás en el torneo podés usar la tarjeta, dice. ¿En el torneo o en el partido? En el torneo. Que nos cuente la gente que... No, yo creo que en el torneo, si no se va... para mí en el partido. Puede alterar todos los partidos, se pueden alterar por culpa de la tarjeta, ¿verdad? Sí. Y para eso puede estar la dinámica, lo insospechado, lo cambiante, para que sea atractivo a la gente. Solo una tarjeta por equipo. Gracias. Envíen mensaje, vamos a leer mensaje. Una tarjeta por equipo en cada partido. Cada partido, bueno. Más de 100 años tiene el fútbol, pero las nuevas tecnologías son las que van a definir el futuro del deporte. Y los jóvenes ya no siguen nada que dure más de 1 hora. Es lo que les dije, que en España ya hicieron un estudio de mercado. Y los chicos que tienen otra atención dispersa inclusive, que están en redes sociales, quiere ver un video cortito y ya pasa a otro. No, ya no se quedan 90 minutos. Pones buenos partidos y la gente te mira. Por favor. Pausa. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 40%, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Es momento de tener tu Ford. Ahora, con el plan Con Todo, tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Taperu Villal 021-671-900 y conoce más. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Estamos retornando, la gente colabora.
El Kun tiene su equipo y la cuarta fecha él va a jugar en su equipo. Y se elige una tarjeta al azar antes que comience el partido. Y se puede usar cuando el DT quiera. Allí está. Y son las opciones. A lo mejor puedes tomar el DT puede tomar el penalti, el robo de tarjeta o la tarjeta. El fútbol de siempre nunca terminará. Aguanta Olimpia. Es para público joven, no como para Johnny. Acá te jugaron fuerte, Johnny, pero no. ¿De qué modalidad del fútbol están hablando? Es una liga creada por Piquet, donde participan youtubers, gente de redes sociales, que modifican la regla tradicional del fútbol. La misma cosa, Ariel, cuando empezaron a armar el showball, no sé qué, imagínense, con Maradona. Sí. ¿Cuánto tiempo duró? Pero acá las redes están actuando, Johnny, y las redes tienen una fuerza impresionante. No sabemos, ahora a lo mejor tenés toda la razón del mundo. Sí, pero no. Moda. El Ivope de King Lee, dice Néstor, ¿cómo sería esto? Y ahí está el porcentaje del fútbol y el porcentaje de ese campeonato. King Lee, a ver, jornada 2 dice. Rayo Vallecano, Rayo de Barcelona, dice, versus Juantes. King Lee, segunda jornada, no la jugamos, sorteo. 30.7 y 57.8. Pero, ¿y cuál es la comparación? El tema de la comparación con la liga, ¿verdad? ¿O no? La medición rating. Ahí lo que no tenemos bien, acá ¿dónde están los equipos españoles? ¿O solamente acá se toma en cuenta el...? No sé, no entiendo. Sí. A ver, una parte dice 357.7, ¿qué sería esto? 143.490, mira el promedio público, 350.700, solo programa por streaming, 97.000, 77.000, 55.000, 43.000, 30.000, 29.000, el más bajo tiene 15.000 espectadores. Minuto, hora, esa parte no entiendo. Bueno, lo cierto es que le superan hasta el chiringuito y todo, dice, ¿eh? Gracias, Néstor. Gracias. El fútbol es universal. Es para jóvenes tontos y no hay mucho. Dicen, no creo, porque la tecnología mira que el proceso social, gente, cambia. Usted va y lee lo que pasó hace 50 años atrás y van a ver una sociedad y totalmente distinta. Claro que va a cambiar, Ariel. Cambia claro todo. Que va a cambiar, pero, y la tecnología ahora, hay una revolución tecnológica, principalmente en estos últimos años, que hace cambiar todo, la mente, la cultura, todo. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino muy tecnológico, ahora en el sentido de que tiene 14 años, pero yo me fui a ver el partido... ¿Es el que salía a comer la hamburguesa en su escuela de fútbol durante el partido? Estaban jugando City-Chelsea. Y él se fue a ver conmigo el partido. O sea, que le interesó ver el partido de... Por ejemplo, te doy nomás un ejemplo, ¿verdad? Que si bien está metido ahí con el celular, con el tema del informático y compañía, él decidió ir a ver el partido... Pasa, Fabio Ariel. City-Chelsea, por ejemplo, porque, claro, un partido de quilates, ¿verdad? Pasa que hay mucha gente joven y ese joven, ese adolescente, está más en otra cosa, pero va a llegar un momento en que se va a aburrir de lo que hizo y va a volver a lo que estamos haciendo nosotros, que es ver fútbol en pantalla normal, en televisor. Yo ni sabía luego que no... Hay una diferencia grande acá, es lo que muestra... Minuto oro en Twitch significa el minuto donde más espectadores reunió la transmisión. Sí, gracias. Minuto de oro sería pico 2.96, gracias Néstor también. El promedio, dice Néstor, sigue diciendo que maneja muy bien el tema. Él seguro sí ve, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo le va a durar el entusiasmo ahora. Los jóvenes, escucha esto, Fabio, los jóvenes van a decidir en el futuro y la mayoría no le interesa el fútbol actual. Habría que ver no, si no, tanto no, porque así. Ese joven después llega a ser viejo también y bueno, va a continuar. El promedio del chiringuito del domingo fue de 20.000 personas mirando en vivo, dice. Y el promedio del partido central de la Kings League tuvo un promedio de 356.000 espectadores. Casi, pues estamos hablando, no, que 10 veces más de 10 veces más. Acá está escribiendo, creo que una persona de España. El prefijo más 34 puede ser de España. Sí, es España. Bueno, dice, el tema de rating, gracias a la terminación 470, 7.470, el tema de rating pasa mucho, ya que aquí hay muchas protestas en cuestión de los precios. Aquí se paga 120 euros para ver la liga. Y los King Leagues es gratis.
un detalle no menor. Tenés que pagar 120 euros, ¿cuánto es? 120 bueno, euros. para un español a lo mejor no es tanto, pero para un paraguayo que va a trabajar y tenés que ahorrar, y qué sé yo, la vida diaria cotidiana. Pero también está el amor, Ariel, el español, el fanático del Barcelona, siempre va a ser fanático del Barcelona, no va a ser fanático de que, ¿cómo se llama uno de los equipos? No, claro, pero vaya a saber que de aquí a 20, 30 años los partidos que juegue Barcelona sea de 20 minutos cada tiempo nomás. A eso es lo que estamos, no decimos que el King League va a venir a liderar el mundo del fútbol, pero sí puede marcar el inicio de una nueva era en el fútbol, si es que sigue desarrollándose de aquí a 20, 30 años. Eso es lo malo que digo. Y si vivimos todavía dentro de 20, 30 años, vamos a decir, mira, ¿te acordás cuando hablamos a la mesa de Cardenal Deportivo? Si hay un cambio, una revolución en el fútbol. Porque de aquí a 20, 30 años habrá un público totalmente renovado. No, porque ese joven va a ser viejo después. Vos sabés que habló... Y ese joven ya no quiere ver 90 minutos de partido. No, ahora porque es joven. Néstor está muy metido en esto. Está muy avanzado él ya. Si es que esto se llega a imponer en el mundo, está muy avanzado Néstor. Dice que Javier Tebas, que es el presidente de la liga, ya se manifestó al respecto. Con respecto a la Kings League. Como circo me gusta, dice. Pero no es comparable con la industria del fútbol. Totalmente de acuerdo. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías, dijo Javier Tebas. ¿Sí? Este es presidente de la liga. ¿Sí? Yo creo que no hay que subestimar al público del futuro. Eso es lo malo que digo. No digo que se vaya a cambiarse completamente la esencia tradicional del fútbol, pero cuidado con el proceso social, que es muy cambiante. Cuidado con el empuje de la tecnología, que cada vez es un mundo más tecnológico. Ese joven se va a cansar de lo que está haciendo ahora y va a volver a lo de antes. Hay un equipo que le quiere contratar al ex técnico de España, dice, ¿eh? Él estuvo muy metido en el tema... Capdevila dice que juega. También Javier Saviola. Los jóvenes, en su gran mayoría, ya no quieren consumir la TV y la radio. Bueno, hay distintas, por supuesto, distintas manifestaciones. Gente que está en contra, gente que cree que puede tener vigencia, otros que no. La Liga Española es aburridísima, nadie quiere ver un Alavés Rayo Vallecano. En cambio, comparar con la Premier, cualquier Leeds Fulham es bueno. Dice que si yo estoy haciendo para el show no es la comparación. No, estamos hablando, nadie acá está diciendo que va a ocurrir. Es para tomar en cuenta nomás. Muy en cuenta. Yo, más que nada, yo era muy reacio a leer siquiera esto y a darle una posibilidad de éxito para el futuro. Pero pasa que los jóvenes son los que van a tomar la posta más. Nosotros vamos a irnos todos, ¿verdad? Los jóvenes son los chiquitos, el público del futuro. Y si vos ves que ya nacieron con un celular en la mano y todo es tecnología, y los chicos ahora 10, 12, 15 años no soportan 90 minutos de fútbol, yo no descartaría que esto pueda cambiarse en el futuro. Nada más, pero no estamos comparando. Mi hijo de 13 años ve 3 partidos, lo que haya no discrimina. Bien, perfecto. Por supuesto que no es esto global también, sino que hay una tendencia. Repito, que esto se hizo una encuesta y un trabajo en España. Sí o sí el fútbol tendrá cambio más adelante. El VAR era algo raro en el fútbol y hoy día le da una emoción extra cuando hay una jugada dudosa. Claro, está el tema del sensor, Y divide otra vez eso porque hay gente que no le gusta, que sigue manteniendo una postura anti-VAR, ¿verdad? ¿Qué programa tan vacío? Y cambiar, hermano, puedes cambiar, tenés muchas opciones, sin problema. No vamos a llorar por vos. A los jóvenes que son fanáticos de sus equipos siempre van a ver fútbol, pero King League es muy entretenido, es algo diferente. La esencia es la que tiene que seguir. Y te da una opción, es como, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, jugar fútbol de salón. Pero igual soy amante del fútbol de campo, ¿verdad? Pero me gusta también entretenerme de esa manera, mirar fútbol de salón. Mi hijo juega fútbol, pero no le gusta ver, ¿eh? Bueno.
Y ahí tenés Pasa. uno de esos ejemplos que no son muchos, ¿verdad? Pero después le va a gustar, ver. A mí no me gusta jugar, pero me gusta ver el fútbol. El chico que va a la escuela de fútbol ya empieza a tener esa conexión con los ídolos del momento y todo eso, y no, ya después no te perdés los partidos. Y es lo que pasó, es lo que dice Ariel. Mi sobrino sí, empezó la escuela de fútbol y olía la hamburguesa a un costado y ya se iba, se distraía. Pero después con el tiempo fue acercándose más al fútbol y ahora conoce a todos los jugadores. Y entonces quiere ver partidos de fútbol de primer nivel. En el caso del ejemplo mío, en mi casa, ¿verdad? Pero no sé qué perspectiva tiene otro. Por ejemplo, en tu caso, el amigo Rorro, ¿qué tal? ¿Ve fútbol? Sí, ve. Bueno, entonces ahí tenés. Sí, ve y juega. Ahí al jugar pues te identificas con eso y querés también ser partícipe de observar, de ser partícipe de conocer los pormenores de las diferentes ligas más interesantes del mundo, ¿verdad? Mi hijo de 10 años solo ve primer tiempo y luego ya no, siempre le llevo a la cancha. Bueno, cerramos el tema. Creo que a alguna parte importante de la audiencia le gustó. Hay otros que por supuesto que no le gusta nada luego para comenzar, que no le gustó. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tolerarnos. 13:54 minutos, me dice, hablen de Ameliano, dice. Eso no fue por mí, ¿verdad? ¿Cuál? Eso no fue por mí. No, por favor, Johnny. Hay alguno que no le gusta nada. No, por vos, pues. Sí, por vos, pues. Digo por los oyentes. Sí te miró, Johnny. Me dicen que hablen de Ameliano. Bueno, Ameliano tiene 16 refuerzos, amigo. Hablen de Ameliano, ¿qué dice? Y Ameliano tiene 16 refuerzos. Debuta contra Olimpia, Supercopa. Claro, contra Olimpia y contra Cerro Porteño. Ya inmediatamente. 3-4 días después, así es que... Bien, Ameliano. Mucho refuerzo. Víctor Ayala. No, Víctor Ayala no. Víctor Ayala se fue a Tacuarí. Tacuarí. Sí, Tacuarí. ¿Quién se fue? ¿Figura de que se fue a Ameliano? ¿Una figura de experiencia? Ameliano retuvo a Freddy Vera, que estaba para jugar en Cerro, retornó al equipo de Ameliano. Un jugador que... Las Cáceres también están en Ameliano. Las Cáceres de renombre. Diego Duarte, que era de Olimpia, fue cedido. Sí. Nico Morínigo fue al fútbol del exterior. Se fue a Hungría, parece. A Hungría, exactamente. Pablo Ceballos no continúa. Después fichó. ¿A Ramón Coronel no le fichó Ameliano? También, creo que sí. Mientras que buscan una persona que nos escribe Madrid, también terminación 2070. Buenas, señores de Cardenal, aquí en Madrid sí, ya a los jóvenes no les interesa el fútbol. Por ejemplo, el domingo el derbi Atlético de Madrid-Barça no tuvo mucho revuelo como antes, así que hay cambios en los jóvenes. Saludos desde Madrid. Muchas gracias, oyente, que nos escribe desde la ciudad capital española. ¿Qué pasó, Johnny? ¿Te escribieron? ¿Están pegando? Saludos a los muchachos. Contalo, no hay problema. No. Pregunta por Olimpia. Y el último refuerzo sería, en este caso, Facundo Zavala. Sería, digo, porque de repente el libro de pase está abierto, el campeonato arranca el 27, podría aparecer otro en el camino del Olimpia. Pero por ahora son 5 contrataciones para lo que va a ser el campeonato Apertura y la Copa Libertadores de América. ¿Nos escuchan los colegas, Johnny? Sí, por supuesto. Ayer, por ejemplo, me decía un colega de Tigo que estuvo muy atento el sábado al programa. Claro. El sábado. Sí. Bien. O sea, que normalmente, pero ese sábado sí estuvo mucho más atento que nunca. Es el super sábado. Muy bien, le agradecemos. De hecho, acá nos escuchamos todos también, vemos los canales. Claro, nos conocemos. Esa es la realidad. Nos conocemos todos. Y nos seguimos, ¿sí? Nos seguimos, claro. Cada quien con su trabajo. Nos vamos, gente. Fabio Martín, después de un programa, ¿cómo vamos a calificar hoy? Programa relativamente tranquilo, tuvo su... informativo, con debate, con muchas variantes, al estilo del Cardinal Deportivo. Hay a otro jugador que está en Ameliano, que confirmó Ameliano, es... ya se sabía, Julio González, el central de Guaraní, el polaco buen Ameliano también. Y preguntan dónde va Nicolás Morenigo. Justamente jugó la temporada pasada en Ameliano, va a Hungría. En el fútbol húngaro. El fútbol húngaro se fue. Bien, nos vamos 13 con... Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.
Noticias nacionales. Referentes de Fuerza Republicana no asistirán al acto de proclamación de Cartes. El presidente Mario Abdo Benítez, el titular del Congreso Oscar Cachito Salomón, el vicepresidente Hugo Velázquez y el titular de la EBI Nicanor Duarte Frutos serán los grandes ausentes en el acto de proclamación de Horacio Cartes como cabeza del Partido Colorado, lo que desnuda que la unidad granítica sigue lejos en las filas coloradas. Si bien en diputados ayer anunciaron la unidad de las bancadas, los gestos políticos dicen otra cosa. Lo que pasa en el mundo. 2022, el segundo año más cálido en Europa. 2022 fue un año de extremos climáticos como sequías o inundaciones, temperaturas récord y concentraciones de gases de efecto invernadero en máximos, según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, lo que lo sitúan como el segundo año más cálido en Europa y el quinto a nivel global. Por delante de 2022, los años más calurosos son 2016, 2020, 2019 y 2017, según el análisis. Temperatura en Asunción 33 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó